Bueno, pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre manga, que es algo que habíamos comentado en la anterior reunión, en el anterior debate de cómo vivir del dibujo, que es un grupo que tenemos ya más o menos organizado y que ya empieza a tener cierta historia. Y bueno, la cuestión es que hoy Inokuo no ha podido venir. Y como no ha podido venir, pues vamos a tener que tirar los que somos. No obstante, si hay alguien que nos esté viendo que considere que tiene bastantes conocimientos sobre manga, es decir, más de lo que tiene la media, como para poder compartir algo, o cree que hay algo que le gustaría añadir, que lo escriba en el chat y le pasaré las claves para que pueda participar con Aleix Gordostau y con Mark Jules y con un servidor. Y bueno, ya sin más dilaciones, ¿cómo estás, Aleix? Muy bien. ¿Y ¿Todo tú? bien? Todo bien, todo bien. Vale. ¿Y tú, Mart? Que te veo. Ostras, yo no sé cómo te ve la gente, yo te veo abajo. Yo estoy De hecho, abajo. Abajo. sí, tú estás Yo me abajo, veo arriba, fíjate. pues Era una cosa de percepción, cómo uno se ve, ¿no? es muy divertido esto del zoom porque yo lo veo de una manera y luego en la pantalla en YouTube se ve de otra manera. Tengo curiosidad por ver cómo se... Ah, vale, mira. En YouTube se ve a Aleix Es más, abajo yo, y es aquí más, al lado. yo, Vale, yo ahora, vale, vale. yo ahora mismo tengo el directo en YouTube en el ordenador y en directo nosotros, ahora hablando, estoy en el futuro, o sea, porque hay un delay, pero bastante importante. Sí, 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 Es sí, sí, como sí. que Puede pasar. es como Totalmente. meta. Vale, os propongo una cosa. Vamos a primero a hablar sobre las preguntas que nos han dejado en el Instagram de Rayitox. No sé si en vuestros Instagrams os han dejado alguna duda o alguna pregunta que os quisieran hacer. No, pero porque yo compartí tu story, pero claro, para poder dejar las dudas tenían que entrar directamente en tu story. Si quieres, la próxima vez lo podemos hacer de otra manera para que también nos puedan dejar preguntas directamente a nosotros. Vale, Eso perfecto, sí, ya lo sí, vamos viendo. sin problema. Vale, pues os hago ya las preguntas y Vale. luego entramos ya al apartado manga, ¿vale? Vale, la primera que me han hecho es ¿qué es más ideal trabajar en formatos impresos tamaño A3, A4 o B5, B4 o algún otro? Alex, ¿tú quieres empezar? Wow. Bueno, no he entendido muy bien la pregunta, la verdad. Eh, no sé a qué se Espe- refiere ni Es que para claro, qué. depende un poco de para qué, ¿no? ¿Para qué? O sea, o sea, ¿cuál es el objetivo? O si esto es un, o sea, ¿cuál es el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el resultado final al que se quiere llegar? Hmm. Y es que Hombre, así, yo Es, diría, es, es un poco vaga la pregunta igual, yo ¿no? diría, no, pero sí hay cosas que se le pueden sacar, ¿eh? Yo diría, por añadir algo, que siempre es aconsejable, en mi opinión, aunque luego va a gustos también, trabajar en un formato mayor del que va a ser impreso. ¿Por qué? Porque te da más espacio en el que dibujar o en el que trabajar, añadir detalles o poner cosas. Y además, cuando tú reduces, los fallos que a veces cometemos en el dibujo se disimulan mejor. Entonces, siempre yo aconsejaría trabajar siempre en un formato superior al que vamos a, por ejemplo, si fuera nuestro cómic a imprimirse, por decir un cómic, ¿no? En A4. A formato DIN A5 o B5, ¿no? Como decían en la pregunta, o un DIN A4, pues Hmm. un DIN A3 es un buen formato, porque al reducir siempre se van a disimular los fallos y además las viñetas nos dan un tamaño lo suficientemente generoso como para trabajar a gusto. En el Hmm. caso de una ilustración para un periódico, para una revista, pues es un poco hacer el cálculo. Ves, tú preguntas siempre, te suelen decir, mira, esto se va a editar en tal tamaño. Y tú siempre haces el cálculo al doble, ¿no? Lo trabajas un poco al doble. Yo creo que siempre es aconsejable, por lo que digo, porque te respira mejor a la hora de trabajar. Si trabajas en un formato muy chiquitito, es que llega un momento que no puede ser tan preciso, ¿no? Hmm. hombre, Es lo estoy de que... acuerdo, pero ahí añadiría algunas jodiendas que pueden suceder en este formato de doblar o de hacerlo más grande. Depende también del escáner que tengas, ¿no? Si el resultado final es una 4 y tú lo haces en DIN A3, para eso que dices tú, que tienes razón, ¿no? Que uno hace tal para... yo, por ejemplo, trabajaba en DIN A3
El problema es que tenía un DIN A4 y para escanear era un follón porque después tenías que montar, encajar, Ya, es pulir y cierto, tal. es cierto. Entonces, en función del proceso que uno siga, ¿no? El objetivo final, claro, si tienes que hacer, me lo invento, una novela gráfica de 1000 páginas y tienes un escáner DIN A4, pues si lo vas a hacer en DIN A3, tío, te espera un curro, pero importante. Si quieres, y lo que quieres es eficiencia, ¿no? En ese proceso, lo ideal es que lo hicieras a DIN A4 y que te esforzases, gastases ese tiempo en ser más preciso en el DIN A4 que estás dibujando, ¿no? Pero lo que no entiendo, lo que no he entendido es esta diferencia entre AS y BES. No sé qué se refiere, si es mejor un papel americano, si es mejor un papel universal europeo. No sé si va por ahí la pregunta también. No sé, tampoco quiero... No lo sé, ahora dudo, pero puede referirse un poco a la nomenclatura, eso, americana o europea. Creo que en europea es más el DIN A4 y el B me suena como de fotografía. El formato de fotografía puede ser. Es que es yo difícil. allá donde he ido, aparte de Estados Unidos y algún formato japonés raruno, yo siempre tiraría los formatos universales para trabajar en lo que fuere. Sobre todo también incluso pensando en si se quieren marcar después, si en el caso de que sea una obra más bien pictórica y requiera un marco, lo que fuere, ¿no? Pero claro, tú dices, hostia, qué chulo. Este formato, yo qué sé, 30 por 27,2, ¿no? Es fantástico. Y después vas a la tienda de marcos y te dicen, mira, tenemos este marco que no está hecho especialmente para ello, pero claro, te cuesta como el doble o el triple que uno universal de 30 por 40, ¿no? Se dice, pero no sé si es leyenda o realidad, que Milo Manara, el autor, digo, el autor, ¿qué otra cosa va a ser? ¿Qué otra cosa hay? Trabajaba en un formato, esas viñetas que él hacía tan realistas, tan bonitas, en un formato gigantesco, tipo DIN A1. Se dice, Sí. yo he escuchado Sí. rumores por ahí. O sea, No, para es que que... nos hagamos una idea de a qué formatos... Sí, yo el único, o sea, estoy con Alex en lo que dice, que puede ser problemático luego a la hora de reproducirlo, pero eso no debe ser un factor que un autor deba, porque eso ya uno se busca la vida, ya hay tiendas o copisterías donde a lo mejor pueden disponer de un escáner A3 que te puedan resolver el problema, pero que eso no sea un factor a la hora de tú decidir en qué formato es adecuado dibujar. Yo siempre diría el consejo, dibuja en un formato superior al que se va a editar. Te ahorrará problemas, quedará el dibujo mejor y, en fin, se trabaja más a gusto. Bueno, últimamente hay escáneres DIN A3 bastante chulos por muy poco dinero. No es como antes que solo había Canon o Agfa que valían una pasta inhumana. Es verdad. Y ahora por un precio, si eres un profesional o realmente crees que vas a necesitar usarlo mucho, realmente vale la pena invertir en un escáner DIN A3 como en una impresora DIN A3. Luego, perdón, Alex, que te he cortado. No, continúa, básicamente... Te quería hacer una especie de pregunta-reflexión para que la reflexionáramos juntos, no sé si tú estarás de acuerdo. Me pregunto que en estos tiempos donde han cambiado tanto los formatos, donde el libro ya no es el formato final en el que muchos autores piensan, sino que a veces piensan en formato más redes sociales, más Instagram, ¿hasta qué punto esto que estábamos hablando tiene validez? Porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, el que hacía esta pregunta hablaba de formatos DIN A4, DIN A3, B5, tal. Habla de formatos, pues mira, aquí tengo algunos ejemplos, formatos tipo libro, ¿no? El formato DIN A5, el formato... Claro, pero ahora estamos en un mundo con formatos totalmente distintos. ¿Cuál es el formato, por ejemplo, de una ventanita de Instagram? Pues es un 1. Claro, entonces ahí vamos a trabajar en un A3 o vamos a trabajar en un formato superior. Creo que ahí también, creo que ahí el autor tiene que hacer un poco ensayo y hacer un poco prueba-error y ver un poco qué formato le queda agradecido al reducir. Eso es muy importante, porque hay dibujos que si los trabajas en un formato muy grande, al reducir pierden mucho. Pero hay otros que no, que depende de cuánto lo reduzcas, queda bien. Todo eso influye. Bueno, es que directamente hay muchos colegas del sector cómic que directamente ya no piensan ni en papel, ni en tinta, ni en nada. Es directamente con la Cintiq, ¿no? Le van haciendo boceto y tinta y se acabó.
uno tiene que también ser un poco consciente, depende de lo que quiera. Yo, por ejemplo, soy un clásico. O sea, a mí el calcar y el generar una obra física, a mí me gusta, ¿no? Y después, esa obra física tiene un valor por sí misma una vez se ha publicado el libro, ¿no? Que es lo que les pasa a muchos de mis colegas, que dices, ostras, claro, ahora estoy dibujando en digital y voy mucho más rápido, pero muchísimo más rápido, con lo cual producen más, pero después ya no pueden vender originales, ¿no? Porque no los tienen, no. Entonces, ese sobresueldo, dices, bueno, estoy invirtiendo ese sobresueldo en la eficiencia de ir más rápido, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué prefieres? ¿Ir más rápido o ganar menos al final, ¿no? Es como, bueno, pues una cosa compensa a la otra y cada uno en la ecuación de su esfuerzo-tiempo pues saca sus conclusiones, ¿no? Sí, pero yo particularmente todavía me gusta la obra física y un resultado físico y bueno, por eso... Hay también una parte, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Yo también me gusta la obra física, yo trabajo todavía en tradicional, lápiz, papel, y hay una parte también de placer en la propia realización de la obra. Hay gente que, porque le sale ya casi de natural, disfrutan con la Cintiq como si fuera papel, prácticamente, y hay otros que esa transición no es tan placentera. Entonces, el tacto del papel, la resistencia del lápiz, nos sigue gustando. Esa cosa, ese trazo inesperado que te sale cuando giras un poco el lápiz, todo eso yo creo que también eso influye, ¿no? Entonces, bueno, al final me imagino que, o al final, bueno, o ahora, ¿no? Convivirán ambas maneras de trabajar, formatos grandes, pequeños, técnicas más digitales en las que el formato da un poco igual, porque en lo digital amplías o reduces el dibujo, seguramente estará vectorizado, con lo que no importa a qué tamaño lo trabajes prácticamente. Y convivirá pues esa parte más tradicional, más tangible, con la digital, que es un poco, bueno, es lo que está pasando ahora, si es que en realidad. Vale, he invitado a Eduardo Pichardo y dice que sí, que le gustaría participar. Genial. Pues, Eduardo, te paso ahora por Instagram el código y así seremos 4, que estará más animado. He invitado a Eduardo Pichardo porque soy conocedor de que es una persona que sabe bastante del tema cómic. Es dibujante de cómic, o sea que creo que es una persona adecuada Qué bien. para sustituir a Inocuo, que desafortunadamente hoy no ha podido venir. No es ningún problema. Vale, pues ahora te envío las claves y nada, y ahora se las voy pasando. Vale, mientras voy preparando esto para Eduardo, os comento la otra pregunta que me han pasado. A ver, un momentito, que es... ¿cómo mueves tu obra? O sea, ¿cómo haces para conseguir mover la obra? Son ¿Qué preguntas generales, recomendaríais? ¿eh? ¿Plataformas? O cómo, no sé, en definitiva, supongo que se refiere un poco a eso, ¿no? Sí, ¿En qué sí. plataformas? ¿Cómo la movéis? Editoriales. Aunque es un tema que yo creo que hemos tocado en algún vídeo anterior, pero bueno, si queréis tocarlo así un poco por encima. Bueno, yo creo que, a ver, lo hemos tocado ya varias veces y sobre todo es una pregunta que con esa falta, si no es más concreta, daría para, o sea, mover tu obra, pero ¿hacia dónde? ¿Cuál es ¿Y qué obra? Claro, ¿qué tipo de obra? ¿Hacia dónde te quieres mover? ¿Cuáles son tus intereses? Eso Claro, son es que si solo haces ilustración de moda, el Claro, circuito es tan distinto al de, yo qué sé, dibujante de cómics. claro. Y dentro del dibujante de cómics hay 800.000 posibilidades. Que vas a Estados Unidos, que vas a Francia, a Bélgica o Ya. Italia, ¿no? Porque, no sé, o aquí, o eres un autor de aquí y te mueves por el mercado español haciendo tus propias cosas, o trabajas para terceros haciendo proyectos de licencia o equipos montados para, no sé, es que claro, no, tienes Sí, razón. yo animaría a la gente a que esa pregunta, que es muy interesante y me imagino que es la primera preocupación que tiene cualquiera que se quiere dedicar a esto,
nos la hagan un poco más personalizada. Si nosotros somos capaces de responder a eso, porque ha dado la casualidad de que hemos tenido experiencia en ese campo concreto, pues genial. O sea, si alguien está interesado en la publicidad o interesado en el cómic o interesado en cosas más concretas, que concreten un poco e intentar, porque podremos darle una información más concisa. Pero es Claro. que hablar de cómo mover la obra de manera tan general, pues podríamos aquí enumerar 1000 experiencias y a lo mejor no estamos respondiéndole a la pregunta concretamente. No sé si me explico. Sí, igual lo que podría ser de ayuda es un poco que explicarais quizá cómo habéis movido vosotros vuestra obra, ¿no? Por ejemplo, Sí, pero normalmente vale, sí, cómo pero lo hacéis. estaríamos un poco en lo mismo, porque al final es nuestra propia experiencia personal. Nosotros hemos tenido nuestros intereses propios y a lo mejor cada uno ha tirado por un. Yo animo a la gente a eso, a que en lugar de preguntas más tan generales, que no se corten, que nos hagan preguntas que nos tengamos que esforzar. No, Claro a ver, que. yo, por ejemplo, además hay un añadido, ¿no? Yo creo que cada carrera de cada artista es única e intransferible en muchos aspectos. Es decir, las oportunidades y las plataformas y las ocasiones y los proyectos y tal, que a lo mejor definen literalmente una trayectoria de 10 o 20 años, suceden casi como por, no diría casualidad, porque tiene que haber una parte propia, ¿no? Claro, si no tienes obra tampoco puedes venderla, o sea, o puedes moverla, con lo cual, pues yo creo que a veces es difícil, ¿no? Yo me acuerdo de una conferencia donde estaba Jordi Lavanda y él decía que se puso un mes a hacer bocetos después de salir de la Llotja, que es la Escuela de Artes y Oficios de aquí de Barcelona, y que se fue a Marie Claire se fue a Vogue y a La Vanguardia, y a los dos le cogieron. Claro, eso dices, si coges el caso de Jordi Banda como un ejemplo de algo, pues no sirve, porque eso pasa una vez cada 50 años en la historia de la ilustración nacional y bueno, pero bueno, entiendo lo que quiere preguntar, pero estoy de acuerdo con Jules en el sentido de que quizás si fuese más específico podríamos responder mucho mejor a esa pregunta. A ver, hay unas pautas comunes siempre, ¿no? Pues lo que tú comentabas, Aleix, de el portfolio, el cómo muestras tu trabajo, el hacia dónde. Hay unas pautas muy comunes que hay que cumplir. Pero yo creo que, ya digo, si nos pueden hacer preguntas más concretas, seremos más útiles en la información, porque de esa manera podemos decir, hombre, pues incluso yo animaría a la gente a, si quieren, enviar, que te envíen sus trabajos, a lo mejor, no sé si eso es posible, por chat o lo que sea, compartir y lo compartimos con la pantalla y bueno, y comentamos obras o no sé. Sí, esto también podemos hacerlo, pero si os parece, yo lo que propondría es, ahora, en cuanto se incorpore Eduardo también, hacemos un poco preguntas y respuestas Vale, y luego hablamos un poco sobre manga. Si hay alguien vale. que quiere hacer preguntas en concreto sobre algo relacionado con manga y que podáis responder, porque aquí yo seguro que hay gente de un nivelazo estratosférico y igual saben más ellas o ellos que nosotros. Entonces, bueno, lo que buenamente podáis, pues oye, lo comentáis y ya está. Vale. Con total confianza, que aquí, yo qué sé, el mundo del manga sé que es un mundo bastante complejo y que no es que sea cuatro, no sé, que hay un montón de autores, un montón de géneros, un montón de Pero historias, ¿no? es que manga, hay un problema ya con el propio término, ¿no? Y con lo que la gente considera que es manga o que no, o sea, manga ya significa muchas cosas. En japonés, manga se compone de dos ideogramas, que es man, que es informal, y ga, tal y como se pronuncian, que significa imagen. Para ellos es un garabato, ¿vale? Sería el equivalente, por decir una manera, como de lowbrow del 19, ¿no? O sea, el manga en Japón empieza a mediados, bueno, casi a finales de la era Edo y peta cuando los occidentales, a partir de la revolución Meiji, aterrizan en Japón ya de forma más abierta. Oye, pero una cosa, Aleix, es que estás ahí torpedeando un poco Vamos a acabar de hacer... Pues perdona, es que... Sí, lo digo si os parece, acabamos ya con las preguntas que hay, quedan dos preguntas y luego ya entramos, porque lo que estás dando ahora ya es información. Sí.
¿Sí? Es que había entendido que ya entraba Eduardo y que antes No, de no, 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 no. Quedan dos preguntas. Vale, Mira, una Eh, cosa, Ray, por sí. responder muy brevemente a la pregunta y no dejar un poco a la persona que nos ha hecho la pregunta como diciendo, bueno, hacednos preguntas mejores, que no va por ahí, sino que sean más concretas, es lo que digo. Simplemente un portfolio y preguntar a otra persona, o sea, si yo fuera la persona que ha preguntado, diría eso, a tener un buen portfolio y preguntarle a alguien que se dedique a lo que él querría dedicarse. Es decir, si conoce a un ilustrador que ya esté metido en el mundo de la moda, si es lo que le interesa, que le contacte y le diga, oye, ¿podrías ver mi portfolio? ¿Te parece que está bien orientado para este sector? Eso sería yo es lo que haría si ahora tuviera que empezar de cero, por así decirlo. Me estoy Por imaginando ejemplo. ahora que igual te empieza a llegar todo de emails y mensajes por Instagram diciendo, oye, que a ti te conozco porque te he visto por YouTube y pareces muy majo. Soy Igual. muy majo, soy muy majo. Vale, va. ¿Qué más? Otra pregunta. Oye, Eduardo, yo no sé si yo le he enviado antes los de esto, porque creo que lo ha visto, pero todavía no se conecta. No sé si es que no se aclara igual con el tema de cómo entrar en Zoom o así, no sé. Bueno, a ver, otra pregunta. Que bueno, en realidad yo creo que va un poco en la misma línea, ¿eh? De Rodrigo Orozco y dice, recomendaciones para que las editoriales te publiquen. ¿Cómo sacar dinero con tus cómics? ¿Tú, Alex, o complicada empiezo? esta. Es complicada. Ganarse. Mira, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, cuervo de la tempestad, pero Uy, cuando empieza así, Mal vamos. dedicarse, dedicarse, preparaos, chicos, vivir del que viene. cómic, vivir del cómic creo que está un poco por encima de vivir de la poesía, pero no es imposible, pero en España, por ejemplo, hay mucha gente que vive del cómic y vive muy, muy bien, pero todos acostumbran a trabajar para mercados extranjeros. Dígase Estados Unidos, dígase Francia, ¿vale? Hmm. Eh, ahí sí que uno puede tener una vida más que holgada. Hay gente que gana muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero dibujando para Marvel, por ejemplo. Y en Estados Unidos no solo hay Marvel, hay DC, hay Dark Horse, hay Image, hay infinidad de editoriales, incluso algunos que son minoritarios y que ni siquiera sabemos que existen aquí, pero que pagan muy bien porque el mercado americano es gigantesco, ¿no? Eso es lo que desde aquí en España, no sé desde dónde nos está preguntando esta persona. Si estuviese preguntando desde Francia, pues le diría, pues lo tienes fácil porque simplemente en Francia hay bastantes editoriales y donde hay proyectos con una idiosincrasia muy determinada, muy diferente a la americana, que obviamente los franceses no tienden a publicar álbumes mensuales, ¿no? Eso es más bien una cosa yankee, que, bueno, ese es el formato de mercado y demás. Además bueno, es que esta pregunta, si empiezo a abrir frentes, vamos a estar hablando hasta Sí, mañana. vamos a sintetizarla por si no me llamo rojo, luego me critica de que, bueno, me critica. ¿Cómo? Pues Puntualiza de mira, que los vídeos son demasiado largos. Dice que se le hace yo demasiado largo. Entonces, la vamos forma a más tratar de sencilla, condensar un poco. la forma más sencilla es ir a las ferias de cómic, conseguir el contacto de la empresa, el contacto de la persona de la editorial, no asaltarlo en las ferias porque no sirve de nada. Yo he estado dibujando en las ferias y la gente viene con unos dosieres súper currados, se lo entrega, pero el editor o quien sea del departamento de licencias o lo que fuera del editorial no está para eso en la feria, está para infinitas más cosas y no te hace ni puto caso. Yo he visto todo una pila entera de dosieres que le han entregado que estaban debajo del mostrador y cuando termina la feria terminan donde terminan. Lo interesante es pasarse por el stand del editorial, intentar hablar con quien esté para ello, intentar conseguir la persona de contacto y cuando haya pasado la vorágine de la feria y de todo esto, dile salón del cómic, dile salón del manga, llamar, enviar un mail, personarse, bueno, así directamente no, pero intentar establecer una comunicación directa con alguien de editorial que tenga algún cierto peso, criterio bueno, poder de decisión dentro de tal. Y ahí sí intentar entregar tu trabajo, ¿no?
Vale, yo voy a dar como, ya que Alexa ya anunciaba, yo voy a ser un poco pájaro de mal agüero, yo voy a hacer como la parte buena, positiva, mejor, aunque no ha estado tan negativo, Alex. Yo voy a dar un poco la parte positiva para dar un poco el contrapunto, ¿vale? Yo sí que creo que se puede vivir del cómic en cuanto... O sea, yo mismo he vivido bastante bien del cómic y no he publicado en editoriales de cómic. En cuanto rompamos un poco esa idea que tenemos preconcebida de que el cómic son historias de ficción editadas por editoriales de cómic. Y no es solo eso el cómic. O sea, el cómic es un lenguaje que nos puede servir para contar historias cotidianas. Y, por ejemplo, yo durante un tiempo estuve cobrando bastante bien la página en una revista local que hablaba de cosas del pueblo, cosas cotidianas. Y eso es vivir del cómic. O también me gané bastante bien la vida con cómic institucional. Cómic para anunciar cosas de un ayuntamiento, o cómic de carácter didáctico también. O sea, todo eso es cómic también. O sea, no hace falta... Spider-Man no es todo el cómic. O sea, dibujar ficción, el cómic de ficción no es todo el cómic. Existe un cómic que puede estar un poco al servicio un poco de la didáctica, ¿vale? Y de algo más institucional, si lo queréis llamar así. O sea que yo creo que también deberíamos recordar que el cómic puede tener esa función. Y en cuanto cumplamos esa idea, cuando tengamos esa idea clara, a lo mejor por ahí podemos abrir un poco de mercado, que también es interesante. Yo, por dejar un poco esa puerta abierta a la gente que quiera darle una vuelta por ahí, ¿vale? Que publicar cómic no es solo estar en las editoriales de cómics, sino que se puede... Y por ahí hay mercado, ¿eh? Y hay demanda, ¿eh? También. Sí, hasta las redes sociales. Hay gente que tiene... Claro, ya no sé... Para mí por ejemplo, hay un chico chino que hace un Instagram cómic que, claro, pasas las viñetas con el dedo, ¿no? Y eso es cómic, ¿no? Evidentemente. Y tiene miles y miles de seguidores. Y, bueno, después de tener éxito en Instagram, le han publicado su cómic físico. Claro. Y seguramente en Instagram tenía más visualizaciones que lo que puede tener un cómic publicado en papel en una editorial tradicional. Sí, sí, segurísimo. O sea, que rompamos un poco esa idea de que vivir del cómic o triunfar en el cómic es, ya te digo, publicar en Marvel, DC, las 4 europeas y hacer cómic de ficción, de historias, aventuras. No, es un lenguaje que ya digo que se puede utilizar para 1000 cosas. En Japón, por cierto, lo tienen muy claro eso. Eduardo, ¿cómo lo llevas? Estás ahí tratando de peleándote un poco con el móvil, ¿no? Si lo pones Sí. horizontal, ocuparás más espacio de pantalla. Se verá un Sí. poco mejor. Ahí está, mira, mejor, ¿no? Sí. Que esto de la tecnología no se me da muy bien. No te preocupes, pero ya está, eres muy bienvenido. Se agradece mucho tu presencia. Hola, hola. ¿Has podido, no es que no sé si estabas con el jaleo de preparar el móvil? No sé si has podido seguir mientras tanto el debate o... No, ¿O es que no? el audio se me fue y ya no puedo escuchar mucho. Vale, no te preocupes. La pregunta que han hecho, o sea, te explico un poco el guión de este encuentro que estamos teniendo hoy. La idea es primero contestar a las preguntas que han ido haciendo las personas que nos siguen por Instagram, ¿vale? Ajá, Y luego lo que haremos es hablar un poco de manga. No sé qué ok. tal estás tú a nivel de manga, pero bueno. Pues más o menos. Creo que estoy más conectado con los viejos mangas que con los actuales. Bueno, bien. Sí, pásalo. Será bienvenida todo lo que tu conocimiento va a ser muy bien recibido. Vale, pues la pregunta era. A ver, un momentito que la vuelvo a. Bueno, básicamente como que cómo hacer para poder presentar tu trabajo en las editoriales. ¿No? ¿Era más o menos algo así? Ujú. Sí, Pero referido al cómic, ¿no? Creo que sí, era. referido al cómic. Decía. Rodrigo Orozco 13 dijo: recomendaciones para que las editoriales te publiquen. ¿Cómo sacar dinero con tus cómics? No sé si hay algo ahí que digas, mira, pues. Algo que se te venga a la cabeza, un consejo, idea. Bueno, pues aquí en México, no sé cómo sea en otros lugares del mundo, pero es un poco difícil bueno, ganar como de manera independiente con tus cómics, ¿no? Hmm, Porque normalmente lo que te piden las editoriales es que lleves tu trabajo prácticamente al 90%.
para que puedas tener como credibilidad de que sí estás trabajando en serio en eso, ¿no? Porque aquí se tiende mucho a estafar, ¿no? Mm, Y por ejemplo, si quieres como conseguir trabajo en algún lugar de que hace cómics, en alguna editorial, pues lo que aconsejan y lo que yo aconsejo es contar una pequeña historia como en 3, 4 páginas con algún personaje de algún cómic conocido, mm, pero que abarque que sabes manejar perspectiva, que sabes dibujar autos, que sabes dibujar efectos y poses dinámicas. Entonces mm, tú teniendo una buena calidad con esos puntos es como tienes un poquito las puertas más abiertas. mm. La ventaja de México, por ejemplo, es que tenéis a los gringos muy cerca y Sí. hay un canal de distribución ya directamente hispanoparlante gigantesco en el sur de Estados Unidos, con lo cual hay distribuidores, incluso editoriales, que distribuyen publicaciones en castellano en Estados Unidos, ¿no? No sé si eso ayuda, pero intuitivamente se me ocurren bastantes referentes, ¿no?, mexicanos en Estados Unidos que han triunfado por todo lo alto. Ya no hablo de directores de cine, sino el de Locas, por ejemplo, ¿no? Jaime Hernández se llama, y hay bastantes más. O sea, Mm, Sí, digo, ahorita se abrió, de unos años para acá, se abrió un poco más la puerta hacia de los mexicanos para trabajar en Estados Unidos en cuanto a cómic, uh-huh. porque antes era como una especie de mafia y si tú no conocías al mexicano que ya trabajaba en Marvel o DC, Uh-huh. bueno, y si no le caías bien o si no te volvías como su pupilo, pues no te dejaba entrar, ¿no?, a ese mundo. Pero ahorita ya cambió porque por lo mismo que empezó a haber más convenciones aquí en México, empezaron a mm. traer a los representantes de las editoriales, pues ya es más fácil conectarse, ¿no? De unos 7, 8 años para acá. Uh-huh. Hombre, el mercado hispano a nivel de, o sea, con el tema de que toda Latinoamérica, excepto Brasil, ¿no? Después puedes escribir en español, con lo cual tienes un mercado enorme ahí también. Es la segunda lengua más hablada del mundo. Claro, por eso digo. O El sea, problema te es, ahorras un dineral en cuanto a traducciones. Una sí, misma pero pieza, si consigues introducirla en todos los países que hay en Latinoamérica, puede ser Claro. una pasada. Es que sí, hay un pero mercado enorme. mira, mi abuelo era editor y se dedicaba a distribuir libros por Latinoamérica. Y no es tan sencillo porque la distribución en Latinoamérica es gigantesca, es muy grande. O sea, por Ujú. ejemplo, distribuir en Brasil y hacer llegar un libro a todos los brasileños no es fácil. Y supongo que ahora ha cambiado muchas cosas y habrán mejorado en algunas, pero también lo que es la disparidad de precios. Si eres español, por ejemplo, no se cobró lo mismo en Perú, en Bolivia, en Paraguay, ¿no?, en otros países donde la renta per cápita es más baja, con lo cual es difícil, tienes que lidiar con un editorial de allá, dijéramos, con todas las vicisitudes de allá, ¿no? Y intentar unificarlo por toda Latinoamérica no es sencillo. No digo que sea imposible, ¿eh? Hay muchas. Creo que una de las revistas, ¿cómo se llama esta revista argentina? Tiene como 50, 60 mil suscriptores y es de cómics. No sé. La dirige el jefe técnico es Horacio Altuna. Ah, Mm. ahora no me acuerdo. Bueno, hay infinitas cosas que se pueden hacer en Latinoamérica. Lo único que de momento no está al nivel de otros mercados, ¿no?, como sería, pues, qué sé, Europa, Estados Unidos, Japón. Mm. Ojalá, para nosotros sería maravilloso. Imagínate y poder llegar a los no sé cuántos hispanohablantes hay en En México, Latinoamérica. no sé si son 150, puede ser. O no sé, hay un montón de habitantes en México. O sea, 180 millones son, ¿no? 130 millones de mexicanos. ¿30? 130. 130. Es un montón de gente, ¿eh? Sí, Mm. sí. Son casi 3 veces España, imagínate. Yo Sí, ya sí. digo, me reitero, o sea, creo que está bien lo que decís, un poco, pero es un poco como poniéndose en el lado de la editorial, ¿no? Pero si la pregunta va de qué hacer para que una editorial se interese en ti como Mm. autor, eh, creo que la cosa va un poco, para mí, en romper un poco esa mentalidad de
historia de ficción únicamente, eso es hacer cómic. El cómic creo que es un lenguaje que da para mucho más y creo que sería bueno que empezáramos a tomar conciencia de qué historias reales que suceden, que no se han contado, se podrían contar en cómic, se podrían rescatar gracias al cómic, que el cómic no deja de ser una manera de contar historias de manera muy efectista y muy barata, y eso es lo que se le podría vender a un editor. O sea, un personaje histórico, tal vez son historias que, así a simple vista, para un autor, que a lo mejor le pueda gustar mucho más la fantasía o la ficción, puedan parecer un poco más aburridas, ¿no? El cómic histórico, el cómic... Pero sí que creo que existe una gran demanda de eso y una gran necesidad de que haya más historias de ese tipo. También os digo que la vieja concepción de la industria donde tiene que haber un editor, también la pongo en cuestión para aquellos que sean más aventurados y crean en la autoedición, ¿no? Y la autopromoción. No es fácil, pero por ejemplo, Bone, que es el Jeff Smith, ¿no? que sacó, se autopublicó sus cómics y vendió 1 millón en blanco y negro y creo que 1 millón en color, hasta que después las grandes editoriales compraron los derechos para volverlo a publicar. Pero claro, vender casi 2 millones de ejemplares, que el 100% es para ti, es muchísimo, muchísimo más que el 4% o el 8% que te pueda dar un editorial, ¿no? Claro, pero también hablamos, Aleix, de otra época, pues como pasó con las Tortugas Ninja, por ejemplo, también, famoso, sí. Eso pasó algo muy parecido. Hablamos de otra época también, y yo creo que la manera a lo mejor de poder interesar o que una editorial decida apostar, porque al final una editorial no es ni tu amiga ni es un familiar tuyo, es alguien que va a apostar su dinero por una cosa tuya que lo mismo funciona o no funciona. Creo que es ponerse un poco el chip de, más que de autor, también un poco el chip de ilustrador y decir, vamos a ver, voy a tomarme esto como si fuera un cómic de encargo, aunque sea un autoencargo. ¿Qué historia creo que podría funcionar bien? Puede ser necesaria contar... Y ya digo, yo creo que un poco la rama de la didáctica o de lo histórico, ahí hay un nicho interesante por el que poder explorar esa vía a la hora de hacer cómics, en mi opinión. Hay muchos personajes, no sé si el compañero Eduardo es de México, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues yo pienso que a lo mejor presentar una editorial de México un cómic sobre Zapata puede ser más interesante a nivel comercial que un cómic sobre aventuras ficticias que el autor mismo sea... Con esto no estoy diciendo que nos tengamos que tirar todos de cabeza a hacer simplemente cómic histórico o cómic, pero que entendamos los tiempos en los que estamos y que una editorial al final se está jugando la pasta, como tú también, ¿eh? Tú también estás jugando la pasta y el tiempo, pero que nos pongamos un poco en esa humildad de entender que a lo mejor nuestras pajas mentales no son la gran maravilla y lo que le va a sacar de pobre al editor, sino que a lo mejor es bueno empezar primero por cómic un poco más que sea más didáctico, que le pueda llegar a la gente y luego tal vez con el tiempo ya llevártelo a un terreno más personal. No sé qué opináis vosotros. Yo lo veo ¿Eduardo? O sea, en el caso de México, la onda es que como por lo mismo que dicen que estamos pegados a Estados Unidos, están muy casados con la onda del cómic de ficción, de superhéroes y todo eso. O sea, porque sí ha habido cómics históricos, pero la bronca social o el problema de la sociedad mexicana es que estamos tan enviciados de la cultura anglosajona que cuando vemos cosas que hablan de nuestra historia, lo hacemos de lado, nos da igual, o eso lo vimos en la escuela, ¿para qué? Y de hecho ha pasado con la cultura maya y con la cultura azteca, que han hecho películas y cómics y todo, y no llegan a pegar, sobre todo aquí en México, porque la gente ya está como un poco cansada de que exploten o sobreexpongan esos temas, pero aparte lo hacen de una manera como muy superficial, y la gente pues termina por ya no hacerle caso, aunque sea muy buena la historia después de algo que saquen, algún independiente, porque Aquí ya está ese antecedente de que todo el mundo lo sobreexplota, ¿no? Aquí tenemos la guerra civil, ¿no? ¿Cuál? Nosotros nos pasa con la guerra civil. La guerra civil española, tío, sale hasta en los yogures, tío. Es como que dices, bueno, si eres español y haces algún tipo de, no sé, o
sobre todo cine, ¿no? Es como parece que tienes que tocar la guerra civil desde todos los ángulos habidos y por haber, ¿no? Que no me parece pero mal. Tampoco es necesario irse a la historia. O sea, yo puse el ejemplo antes de Zapata, pero me da igual. Puede ser un vecino de tu barrio que hizo algo que incluso le pusieron una calle y fue algo un poco mítico que sucedió. En fin, que nos acerquemos al cómic desde una parte también, desde el propio espíritu del cómic, que es un arte popular. Entonces, a veces creo que puede ser una vía interesante para explorar. El ir, como si tú eres autor, ir por la vida un poco con esos ojos de, hostia, esto puede ser interesante contarlo en un cómic. Y no necesariamente tienen que ser los mitos americanos, ni las historias de ficción europeas. Puede ser cosas que pasaban a tu alrededor y que por ahí... O sea, por ejemplo, un ejemplo para mí muy bueno, que lo ha hecho muy bien para mí, es Paco Roca. Paco Roca lo ha hecho muy bien para mí. O sea, con Arrugas, con... ¿cuál es el último que ha sacado que es sobre... No recuerdo el título, que es sobre el tesoro español perdido en el que robaron unos americanos, me parece, y que luego los españoles lo recuperaron. Bueno, es el último cómic que ha sacado, del que, por cierto, creo que van a hacer una película. Es que el título ahora no lo recuerdo. ¿Sabéis a cuál me refiero? Regreso al Edén, o La Casa, o Los Surcos del Azar. No sé, tiene varios por aquí. Bueno, cualquiera de esos va muy también al hilo de lo que... La Casa, por ejemplo, es la historia de una especie de familia. O sea, esas historias creo que conectan muy bien con la gente y rescatan un poco el espíritu, una parte del cómic que es muy, para mí muy interesante, que es esa parte de lo popular, de las historias del día a día. Y con esto no estoy diciendo que no se deba seguir haciendo ficción. A mí me chifla la ficción. Pero creo que por ahí hay una vía interesante por la que se podría transitar. Y creo que por ahí los editores serían menos temerosos también. Es una opinión, ya digo, pero creo que mi olfato, después de tantos años, me dice que por ahí sería interesante explorar esa vía. Ok, pasamos a otra pregunta, antes de que alguien se lance por ahí. A ver, me gustaría conocer, esto pregunta Barbarella, ha escrito hoy, dice, me gustaría conocer el punto de inflexión en sus vidas. ¿Qué supuso pasar de no vivir del dibujo a vivir del dibujo? Puede ser la Buena forma pregunta. de publicitarse, los contactos, montar una empresa, un gran encargo. De haber un momento determinado que supusiera empezar a vivir del dibujo sin depender de ningún otro ingreso. Qué buena pregunta. Alex, ¿quieres tú empezar o...? Bueno, sí. La verdad que mi caso es un poco particular porque empecé a cobrar por dibujar cuando tenía 17 años. Todavía estaba en el instituto y para mí en esa época no me parecía una profesión siquiera. O sea, era como un trabajo extraescolar como el que hemos tenido todos, ¿no? Eso se alargó hasta los 20 y pocos y claro, empecé a tener de dibujar para el sector editorial pues de forma más continuada, salté a la prensa y eso me daba unos ingresos, dijéramos, paralelos mientras estudiaba en la facultad, que no era nada relacionado con el arte, hasta que empecé a tener mucho más trabajo y acabé, pues gracias a un par de trabajos, dijéramos, un poco más relevantes en todos los aspectos, y pues tuve que darme de alta de autónomo, ¿no? Hasta el día de hoy. Con lo cual mi experiencia en otros trabajos pues es prácticamente inexistente. Hice muchas cosas, además de dibujar por encargo, antes de estar full time, como la mayoría, ¿no? Desde, yo qué sé, desde estar en un bar hasta 1000 historias concretas. En mi caso pasaba también por los juegos de rol, con lo cual... o las miniaturas, que eso sería otra faceta que ya algún día, si queréis hablar, ya hablaremos. Pero bueno, no tengo, o sea, para mí supuso casi como, no fue un punto de inflexión, sino fue un periodo de 7 años, más o menos, ¿no? O 8 años. Eduardo o Mart, no sé, ¿a quién le apetece? Pues Omar, ¿no? ¿Sí? ¿Yo mismo? Sí. Un momento, estaba buscando, porque no me gusta dejar así eso en el tintero. Vale.
El tesoro del cisne negro. Ese es el cómic al que me refería antes de Paco Roca, ¿vale? Para que, por si alguien quiere buscarlo, muy bueno. Bueno, yo sí que empecé un poco más tarde, creo que fue con 20 años o 21 años ya cuando empecé a cobrar como dibujante. Antes trabajaba de cosas normales, o sea, hice varios trabajos de lo más normales, que me parece que además, ahora echando la vista atrás me alegro, porque creo que eso te da también una humildad y una experiencia que creo que viene bien. Y sí, con 20 y pocos años ya empecé un poco a ganarme la vida con ello. Me pasaba un poco como a Leis, que yo no tenía una conciencia muy clara ni de que esto fuera una profesión. También influye mucho dónde te crías, ¿no? Yo no me crié en un ambiente que realmente fuera muy artístico, muy de dibujo, entonces cuando no, pues entonces no, es difícil que tomes conciencia, ¿no? De que eso sea incluso... Yo recuerdo con 20 años yo creo que no había entrado ni siquiera en una tienda de cómic en mi vida. O sea que me vino un poco tardío todo eso. Y sí, ya con 20 años sí que empecé a ganarme la vida con encarguitos, con tal, y poco a poco me fui dando cuenta que tal vez uno podía vivir de esto, ¿no? Y poquito a poco pues vas tomando conciencia, vas haciendo contactos, acumulando experiencia, resolviendo mejor las cosas, cagándola muchas veces, y poquito a poco pues ya te lo crees del todo, ¿no? Y fue un poco así. La verdad que creo que en ese sentido me imagino que es igual para todos, ¿no? Y una vez que ya sientes que ya tienes cierta estabilidad, pues vas construyendo un poco y asentando un poco mejor todo, ¿no? Lo que decía Aleix, pues te haces autónomo, incluso yo casi siempre he trabajado con un colaborador, siempre he tenido un colaborador, una especie de ayudante, que pues para encargos que a lo mejor te pueden superar un poco. En fin, no sé, poquito a poco vas haciendo cositas. No sé si queréis que diga algo más concreto, pero vamos, en general es que No, yo todas creo las que está lecturas bien, son ¿no? así. ¿El qué? No, digo que yo creo que está bien. Sí, o sea, es Que que en con eso realidad más o fue un menos poco para que así, la ya gente se digo. haga una Para mí idea la de cómo. transición fue un poquito más, o sea, esto también lo digo para mucha gente que lo he escuchado alguna vez, de que se desaniman a veces por lo de la edad. No, es que a lo mejor voy... No, yo ya digo, o sea, yo estuve varios años, desde los 17 hasta los 19, que ya trabajaba, con trabajos, ya digo, de lo más normales, sin ningún tipo de perspectiva de dedicarme a esto, ninguno. O sea, yo dibujaba para mí y tal. Y recuerdo, además, que fue por un amigo que me empezó a hablar de una cosa que se llaman fanzines. Y yo, ¿eso qué es? Sí, pues son unas revistas que podemos hacer entre todos y ya y eso, y luego ¿qué haces con eso? Y luego, pues eso lo podemos llevar a las tiendas de cómic y se venden allí. Una tienda de cómic, ¿eso qué coño es? O sea, me sonaba chino, ¿eh? O sea, total, ¿eh? Y ya digo, y a partir de ahí pues ya me fui picando, ¿no? Con la historia. Pero que por eso digo que te puede pillar como, pues en el caso de Aleix, que desde muy jovencito ya tal, o de repente hay una etapa de tu vida que... Yo sí que recuerdo una cosa, y es que antes de... Yo trabajaba, antes de ser dibujante y tal, y y estaba más triste que cuando era dibujante. O sea, yo trabajaba, me ganaba un sueldecito, trabajos de lo más normales, pero yo sentía, bueno, esto es la vida, ya está, esto es lo que hay. Joder, pero cuando empecé a cobrar mi primer sueldo de dibujante, que fue bastante miseria, hostia, qué feliz era. Y ahí me di cuenta de que yo tenía que dedicarme a eso, claro. ¿Y tú, Eduardo, cómo es tu experiencia? Pues yo desde que, bueno, como creo que todos en la vida, desde que somos niños dibujamos, ¿no? Desde que tenemos memoria, que es como una manera de comunicarnos Mm, o de expresarnos. Pero bueno, igual en mi familia nadie se dedica al dibujo, más que mi abuelo, bueno, no se dedicaba, sino que ya era retirado y pintaba por hobby. mm, Entonces yo crecí muy influenciado por estarlo viendo pintar, ¿no? Y se me hacía así como mágico. Y me obsesioné mucho con eso y dibujar y todo el tiempo quería estar dibujando y los típicos problemas en la escuela, ¿no? Por preferir estar haciendo garabatos en el cuaderno que sumas y restas, ¿no? Y por lo mismo yo empecé a conectar la escuela con algo como tortuoso, que no tiene nada que ver con lo que yo quería. Y yo terminé por salirme de la escuela como a los 16 años, de hecho, sí, ajá, estaba en la preparatoria y me decidí salirme porque dije, esto no es mío, no es para mí. Y 2 años después, pues me fui a vivir,
tener vida independiente de casa de mis papás. Igual tuve trabajos, pues normales, fui cocinero, vendedor de casas, llegué hasta vender inciensos en el centro de la ciudad, muchas cosas. Y por pura coincidencia, me encontré una vez en la calle con una persona que era pareja de una tía mía, ¿no? Que ya se dedicaba como al dibujo y me invitó a su taller a practicar y me fui a practicar a su taller mientras yo tenía otros 2 trabajos. Entonces iba en el camión, bueno, en el colectivo comiendo mientras, para aprovechar el tiempo, ¿no? Y justo pasaron como 2 años, más o menos 1 año y medio, que estuve yo practicando y todo eso, hasta que él me ofreció y me dijo, bueno, pues ya tienes tu cierta calidad, pues te pago por que me hagas, pues me ayudes un poco con esto, ¿no? Y fue en un estudio de animación, y ahí fue donde empecé, y ya eso ya tiene aproximadamente 13 años, más o menos, que empecé yo en animación, y empecé pues como en la vieja escuela con lápiz, papel y tu disco para girarlo, para hacer trazos. Empecé haciendo clean up y asistencia, ¿no? Y ya de ahí pues yo dije ya, esto de aquí quiero estar, no me importa si gano mucho o poco, yo quiero dibujar, ¿no? Es lo que quiero hacer en la vida. Qué No bien. importa si me muero pobre, pero yo ya no quiero hacer otra cosa más que dibujar, ¿no? Y ya. Ese es el punto de inflexión, yo creo, ¿no? Ese es un poco o sea, no es tanto el que ganes mucho, sino que llega un punto, o sea, el punto de inflexión es que de repente hay una satisfacción personal que es insuperable por otras cosas que te han pasado en la vida, yo Sí, creo. es curioso entender la pregunta como si fuese la escena de los Blues Brothers, ¿no? Donde está en la iglesia y John Belushi se ilumina, ¿no? Y tengo que montar una banda, ¿no? Yo no sé si a mí particularmente no existió ese momento de iluminación en el cual todo cambia, ¿no? Sino que progresivamente vas cobrando conciencia o hay una progresividad de lo más, dijéramos, no profesional o por gusto o porque estás estudiando a vivir enteramente de ello, ¿no? Hay 1000 gradientes de uno a otro y uno va y no hay un orden de factores tampoco, o sea que primero puedes tener trabajos pero no te llega, con lo cual, ¿no? O al revés, te llegan trabajos muy pocos pero bien pagados, es que claro, hay mil maneras de pasar de una cosa a otra y prácticamente, al menos en mi caso, no me di cuenta, sino que me di cuenta 5 años después de decir, ostras, llevo 5 años pagando autónomos, ¿no? Pues es así, me da la sensación de que es más un proceso de añadir, ¿no? Como gadgets hasta que llega un momento en que de repente te sientas y dices, ostras, estoy sentado en mi estudio, que puede ser tu casa o un espacio separado o lo que fuere, y dices, ostras, llevo 5 años cobrando y solo ingreso, dijéramos, de este tipo de trabajos, con lo cual me puedo considerar un profesional de esto, ¿no? Sí, Vale. en mi caso fue más Sí. un empeño o sea, yo no esperé como si dijéramos, que evidentemente cada uno, yo no esperé un poco como el sentirme asentado al paso de los años, ¿no? Decir, bueno, ya podría considerar que no, para mí fue como una especie de empeño. Tal vez por lo que te digo, porque influye bastante el ambiente donde te has criado, si lo has tenido fácil también en otros aspectos, tal. Para mí fue un empeño, o sea, para mí fue por narices me voy a dedicar a esto, o sea, no tanto, aunque me muera de hambre, vaya, o sea, no tanto una cosa de, bueno, ahora ya que tengo seguro y que llevo ya unos años pudiendo pagar todo, tal vez puedo considerar que, en mi caso fue así. Pero bueno, que cada uno tiene su propio, ¿sabes? Su propia vivencia. Vale, son las 9. Si... Bueno, o sea, ya tenemos un vídeo de 1 hora. Pero aún así, si queréis, no sé qué opinará la gente que nos esté viendo, no sé cómo os sentís vosotros. ¿Tenéis ganas de charlar un poco sobre manga o preferís posponerlo? ¿Cómo lo veis? Podríamos hacer aunque sea una parte, ¿no? Y si hay que hace falta hacer otro vídeo otra vez y seguir desarrollando el tema. Es que el manga da para. Da para mucho, ¿no?
Vale, No, pues... podría ser un canal solo de manga, que habrá Ya, vídeos. ya, ya. Bueno, es que estoy seguro de que en YouTube hay un montón de canales de manga. Este, de Sí, sí, hecho, sí. aspira a ser más un canal de arte. Lo que pasa que yo meto aquí todo lo que a mí me gusta. Entonces, a mí me encantan los cómics, pues hablamos de cómic. Me encanta el street art, pues yo qué sé. Y creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo que a mí. ¿Sabes? Que el... Eclécticos, ¿Eh? eclécticos, gente ecléctica. Sí, pues igual sí, ¿no? Yo qué sé. El que te guste el arte no tiene por qué... Ah, ¿ves? Dice Me A llamo mí, Rojo, por dice, se ejemplo, aprecia me el contenido parece, condensado, que los vídeos de más de una hora son agotadores. Ya hemos hablado de eso, yo solo opino. No sé, por eso, a es mí me que parece demoledor o tristísimo cuando escucho a gente que le gusta el arte decir que no le, o sea, que no le gustan los cómics de manera tan categórica. Me parece, o sea, que me alegra que este sea un canal de arte contemporáneo en el que se puede hablar de cómics, se puede hablar de, porque es otra expresión más, que además decir no me gustan los cómics es tan ridículo y absurdo como decir no me gusta el cine. Así. O sea, es como, hombre, bueno, habrá puede ser que haya alguna peli. gente, yo he conocido gente que no les gusta ver películas, o sea, no les Sí, gusta sí, el sí, cine. indudablemente, pero no deja de Que a chocar, mí no me deja de ser sorprende, porque como, a mí wow. me encanta, pero Claro, decir no me gusta la música es chocante, por lo menos es es más, chocante, ¿no? he Pero conocido en el cómic personas, está como, no está tan, no choca, o sea, no está tan, se dice con más alegría, ¿sabes? Y es como, a mí siempre me deja un poco así como, joder, he qué conocido ligereza, ¿no? personas, Mart, a ver si puedo entrar ahí, que cuando les das un cómic y no sabe leerlo. ¿Sabes? No saben el sentido de los, ¿sabes? De los bocadillos cuando tienen que leer. Mm. No saben, se pierden. Sí, ¿tú Sí, crees? sí, sí, Hola. en serio, yo he conocido gente así. ¿Pero de Y dónde? Pero ¿Dónde gente que son? sabía ¿Quiénes son? leer no o voy a dar gente, nombres ni tal, pero Sí, pero... no, Ray, gente que sabía leer o gente que, No, gente que sabía leer, pero que de repente le das un cómic y no saben, o sea, no lo Que les pillan. cuesta seguir las viñetas, ¿no? Yo sí, sí, conozco sí. gente también así que les das un cómic y no se pierden en las viñetas, no saben en Es qué que es un orden. código, no nos damos cuenta, pero es un código. Y si ya encima es manga, que se empieza por atrás, Sí, ¿sabes? claro. Sí. Bueno, pero Ya es como, el bueno, manga les explota la muchos cabeza. mangas se occidentalizan, o sea, Mm. se reconvierten o se convierten al modo occidental de lectura, o sea, que no es excusa. Sí, aquí Me en México choca, ¿eh? ya Porque hay empezaron a gente, venderlos, ya de manera, bueno, ya que se leen de la izquierda a la derecha. Ujú, ujú. claro, o sea, me choca porque aunque es verdad que el cómic tiene su lenguaje y su código también, es muy intuitivo, o sea, en realidad es muy intuitivo. Pero bueno, evidentemente de todo hay en la Villa del Señor. Mm. Sí. Vale, pues venga, hacemos una intro así un poco sobre el tema del manga para la gente que nos esté viendo. Yo creo que prácticamente todo el mundo debe saber lo que es manga, pero por si acaso, si alguien quiere explicar un poco, aunque Aleix lo estaba haciendo un poco antes, que estaba diseccionando la palabra manga, man-ga, ¿no? Decías que, ¿cómo era? Man es trazo. Bueno, todos los ideogramas en japonés, bueno, en chino también, tienen varias definiciones. Entonces, las definiciones son más complejas, pero básicamente se podría traducir como informal y ga es imagen, ¿no? El ga este, la partícula esta o el kanji este también está como para obras, ¿no? Para obras de arte, o sea, lo que sería picture en inglés o cuadro, ¿no? También es un ga, es una imagen, ¿no? Entonces, junto significaría algo como imagen informal, garabato, ¿no? Como doodle en inglés. Un poco pues lo que decía antes Mark de que el cómic es algo popular, pues en este caso en Japón también. Y bueno, significa básicamente esto. La mayoría, bueno, si quieres explico un poco la historia del manga, que es quizá un poco... el manga empieza a finales de la era Edo, que es la era en que Japón se reunifica. Se reunifica después de 800 años de guerra civil y al final, bueno, para nosotros sería el siglo XVIII, finales del XVIII, lo que es la estampa japonesa tradicional más los primeros contactos que desde 1600 se están dando con los occidentales, empiezan a generar obras seriadas tipo manga en este caso entendidas como cómic, como la consecución de viñetas, de imágenes que explican una historia, etcétera, etcétera.
que la definición de cómic ya la daremos en otro día si queréis, pero bueno, para que nos entendamos, porque cómic y manga creo que son cosas distintas, o sea, pueden significar cosas distintas. Bueno, volviendo al hilo, el manga tiene una evolución durante todo el 19 hasta que en los años 20-30 del siglo XX se populariza un montón lo que son los kodomo, ¿no? El tipo de cómic o de manga en este caso, específicamente para niños, ¿no? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la occidentalización es masiva en Japón por muchas razones, ya las sabemos, bueno, ya si acaso otro día lo explicamos. Y Tezuka, que es el padre del manga y el anime en Japón, es el que populariza de alguna forma lo que es el género o la industrialización del formato cómic, ¿no? Que nos ha llegado a día de hoy, pues a lo que es el manga japonés hoy en día. Que no solo es el cómic, porque como no sé si lo ha dicho Martia de alguna manera, y es que en Japón el manga es una cultura, no es solo el cómic, sino que lo leen todos los estratos, dijéramos, de edad, todos los géneros, o sea, hay manga para dar. De hecho, Japón imprime más de 1.000 millones de cómics al año y se consume, cada habitante creo que consume como 2 por persona cada mes, que es mucho más de lo que se consume en Europa. De hecho, la producción japonesa supera la producción de toda Europa al año, con lo cual, pues bueno, es otro paradigma muy, muy, muy distinto al que tenemos aquí en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que existen 2 factores clave respecto al manga, por lo que lo hace diferente tal vez a cómo se concibe, vamos a decir mejor que cómic, arte secuencial, que así lo engloba todo, ¿no? Porque cómic parece que nos referimos solo a América o a España, que también cómic se usa en España con el acento, bueno, el acento en la O, o otro tipo de, bueno, lo que es manga, por ejemplo, yo creo que la clave para entender esa especie de conexión que hay con el manga es que se producen 2 cosas que no se producen, ya digo, con el cómic, ni con el cómic europeo, ni con ningún tipo de cómic de otros países. Y es que en el manga sí hubo salto generacional en cuanto a los lectores. ¿Esto qué quiere decir? Que en el manga lo leían los niños, pero esos niños cuando crecieron siguieron leyendo manga, y cuando se hicieron adultos siguieron leyendo manga. Y cuando se hicieron adultos y tuvieron hijos, se lo inculcaron a sus hijos. Entonces hubo salto generacional. No sucede lo mismo en España, por ejemplo. Los niños que leían cómics, cuando se hicieron jóvenes leían cada vez menos, y cuando se hicieron adultos directamente eso les parecía una cosa de niños. Eso es una cosa que aquí se concibe así, pero en Japón no. Y eso es lo que le da continuidad y hace que la industria sea tan potente allí. Esa es una. La otra, ¿cuál era? ¿Puedo poner un apunte en esto que has dicho? La diferencia además es que en Japón este relevo transgeneracional lleva sucediendo de más de 150 años. Claro, o sea, claro. Era desde el siglo XX, ¿no? Continúa en el tiempo, eso es. La otra muy importante, y parece muy obvia, pero es muy importante, y es que en Japón existe la idea, parece muy obvia, pero es muy importante, de que un cómic o un manga tiene la misma categoría que una novela. Esto parece muy obvio, pero, por ejemplo, en España, que ya digo que es el país un poco que más conocemos porque es en el que vivimos, seguramente, no sé si sucederá lo mismo en México, Eduardo nos lo podrá decir, pero se cree que todo lo que lleve dibujitos ya le quita categoría a una obra literaria, ¿vale? En Japón esa idea no existe. Un manga tiene la misma categoría que una novela. Y eso, aunque parece muy obvio, o sea, no tiene sentido que una novela tenga menos categoría solo por llevar dibujos. Eso a nosotros nos puede parecer obvio, pero esa idea allí ya digo que no existe. Y en el resto de países sí. Y eso hace que también se le dé una categoría superior al manga allí en Japón, ¿no? Ponía yo un ejemplo antes, cuando hablamos así un poco entre bambalinas, preparando el tema, el libro más vendido en Japón, en la historia de Japón, que es como Don Quijote de la Mancha, pero allí en Japón, es Musashi,
que es la historia de un samurái, que creo que fue una figura histórica allí, pero bueno, luego hicieron una especie de saga de libros y tal. Ese es como el libro más importante de la literatura japonesa. Bueno, pues ese libro no vende ni, vamos, no ha vendido, vamos, no hay comparación a lo que ha podido vender, por ejemplo, el manga más vendido en Japón, que es One Piece, creo que vendió 400 millones de ejemplares, en comparación a Musashi, que vendió 10 millones. Con esto, o sea, los mejores bestsellers de la literatura japonesa no venden ni la mitad de lo que venden los mangas más punteros en Japón. Con lo cual, tenemos que hacernos para que nos hagamos un poco una idea de la dimensión que es que supone el manga allí, ¿vale? Entonces, bueno, un poco porque podemos hablar aquí de títulos, de autores que nos gusten más, pero yo creo que es más importante o más interesante recalcar el impacto tan fuerte que tiene el manga en Japón, ¿no? Y que es normal que gracias a Internet luego se haya hecho, pues eso, internacional, claro. Eduardo. Sí, aquí en México, yo creo que hay muchas cosas que compartimos como la cultura en España que aquí, ¿no? Aquí también hacemos de menos lo que contenga dibujos, ¿no? O dibujitos. Me lo imaginaba. Y de hecho, hasta para empresas, o bueno, trabajos de publicidad y cosas así, hasta los dueños de las empresas se refieren a hacer dibujitos, ¿no? A la hora de pagarte, te dicen, oye, ¿por qué me cobras tanto por hacer dibujitos? Claro. Y no sé si tenga que ver con esa relación que tiene el cómic cuando surgió, que era meramente para público infantil. Ajá. Que se haya quedado esa idea y que obviamente se contagió. Creo que no, Eduardo, porque si lo piensas, lo comentaba antes Aleix, el origen del... Aleix cuando se refería a la historia del manga, lo llevaba un poco a la época Edo y tal. Yo no me remontaría tan lejos, me iría un poco desde la posguerra, que es cuando surgen las revistas manga y surge un poco el manga como lo conocemos ahora, pero el origen del manga como lo conocemos ahora también fue para el público infantil. ¿Cuál es la razón de por qué ahí sí hubo salto generacional? No lo sé. La cuestión es lo que decíamos que los temas, ¿no? Porque lo que decíamos, el manga ha tomado historias de samuráis históricos que en Japón tienen están muy arraigados a todas esas historias. Y aquí en México, pues es diferente, y en Estados Unidos, pues sus cómics sí son más hacia la fantasía, ¿no? Ya cuando vino como la onda independiente y eso, ya se empezaron a tratar de cosas más serias, que también había historias de detectives, pero la cosa es esa, de que la cultura hacia el cómic del lado de nosotros es eso, ¿no? Es que es de dibujitos, es para niños, ¿no? O sea, ya es como no sé, es como con la onda de madurar, de que si ves cómics, ya no eres un hombre, ¿no? Y no sé si sea en España igual, pero aquí en México siempre hacemos lo posible por ser muy hombres, ¿no? Por ser sí, creo que nos parecemos en eso, sí. O sea, y el que tú leas cómics o el que te guste la animación o el anime o lo que sea, te hace menos hombre, ¿no? Entonces, se tiene que lidiar con esa onda, y de hecho, también creo que los anglosajones tienen esa cultura, ¿no? De, ay, le gusta el cómic y le gusta esto, es un niño grandote, ¿no? Pero, sí, un friki, ¿no? y El creo que ese es término el gran friki estigma. que vino también a raíz de... Yo creo que en el momento histórico en el que estamos, a muchos se les ha pasado la tontería en el momento en que un ejemplar Mint 10 del número 1 de Superman vale $1 millón, ¿no? Cuando eso sucedió, creo que mucha gente ya ha empezado a ver el cómic de otra forma, ¿no? Incluso a la venta de originales, al mercado de coleccionistas, etcétera, 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 ha cambiado muchísimo, afortunadamente, para mejor de cómo estaba al menos hace 20 años, ¿no? O 30. De todas maneras, me gustaría añadir un extra en que Japón creo que tiene como diferencia, ¿no? Creo que en Japón hay un montón de lo que aquí se consideran oficios que están, dijéramos, consagrados a un nivel de tesoro nacional. Ellos tienen, por ejemplo, un premio nacional, dijéramos, como aquí sería el Premio Nacional de Cómic, pero mucho más, que es ser un tesoro viviente de todas aquellas artesanías que son japonesas y que, por ejemplo, desde el que hace papel hasta el shodo, la caligrafía, hasta el yaido, ¿no? El hacer el arte marcial, ¿no? Con la espada.
Entre ellos, pues bueno, no creo que esté no sé si está el manga como tesoro viviente, diría que no. Pero muchas cosas para las que nosotros son populares y por lo tanto son artesanías, en Japón nunca ha habido esa diferenciación entre arte mayor y arte menor. No ha habido renacimiento, no ha habido un montón de procesos históricos que los han llevado a lo que son ahora. Con lo cual creo que el cómic, igual que otras cosas que son que tienen un objeto más utilitario, si quieres, como la cerámica, por ejemplo, tienen categorías de elevación, dijéramos, nacional. O sea, hay ceramistas que son tesoros vivientes, que es como tener el equivalente a un premio Nobel o, me da igual, en su propio ambiente. Sí, sí. Bueno, tú, de hecho, hacías, por poner otro dato de lo importante que es allí y del impacto que tiene el manga, tú, Alex, en el vídeo anterior creo que cuando hablábamos de la idea de hablar de manga, ponías el ejemplo de la revista Shonen Jump, ¿se llama? Shonen Jump. No, el editorial Jump es la revista más vendida del planeta. O sea, estamos hablando del mundo. O sea, la revista más vendida del mundo es esa revista. Es una revista de manga que, por cierto, yo tenía aquí un ejemplo de... Esto lo edita, creo que Planeta, siguiendo un poco esa idea, ¿no? Como de historias resumidas, ¿no? A veces son episodios de... Bueno, Aquí teníamos nuestras propias... Aquí en los 80, por ejemplo, había un montón de revistas. Sí, pues esto como de autores destacados, son como... fíjate que de autores destacados, pues como historias cortas, que imagino luego la gente, si se interesa por alguno, luego podrán comprar el cómic aparte. O sea, el manga surge un poco por aquí, ¿no? Por el tema de la... ¿Ves? Este, por ejemplo, sí tiene el formato de lectura japonés, ¿vale? De derecha a izquierda. Pero ya digo, esta revista que hacía referencia a Leis en un vídeo anterior es la más vendida del planeta, ¿eh? O sea, es que es muy fuerte. Oye, una pausa. Os voy a mostrar una cosa que me ha llamado la atención. Voy a ver si tengo un shonen. Vale, mirad. Mientras os voy a compartir en la pantalla una noticia que me ha llegado hoy por Instagram, que es esta. Oriole Hernández y Jimmy Macías premiados por los mangas de Muse en Transextelar. Los españoles reciben el galardón al Premio Internacional de Manga del Gobierno de Japón. No lo sabía. Pues mira, es además que lo he recibido hoy, ¿eh? Me ha llegado hoy por Instagram y he pensado, mira, esto, bueno, es como una noticia interesante para colarlo, ¿no? Ya que hablamos de manga. El estilo es bastante... si es lo de arriba, que has puesto antes, las viñetas de arriba, es como muy diferente, ¿no? Creo que es este. El estilo clásico de un manga. Ya, es verdad, no tiene para nada, ¿verdad? El toque así. A ver, sube, es esto, me imagino que es una muestra de... ¿no? O sea, sí, bueno, guarda como una cierta estética retro, un poco a lo Tezuka. La chica esa que veo así me recuerda un poco a algunos personajes de Tezuka. Pero no tiene para nada la estética clásica del manga. Bueno, interesante. Sí. Pues me alegro. ¿Tú lo sabías esto, Alex? ¿Te habías enterado? Sí. Y han habido otros casos, ¿eh? Vale, es que yo no lo sabía. Y me ha llamado Justo lo he recibido hoy por Instagram, me han enviado esta noticia. Y mira, me ha hecho gracia. Digo, mira bueno, es un hito histórico también. Piensa que en Japón no entran ni los superhéroes. O sea, lo que es Spider-Man y Superman tiene una cota de mercado ínfima. Con lo cual, intentar entrar con algo que para ellos ya es marciano total, que es un español haciendo un cómic propio, es casi misión imposible. Y lidiar con los japoneses es ya doblemente imposible, ¿no? Ahora, también te digo una cosa. La cota de mercado es tan brutal que cualquier cosa que publiques, si consigues pasar todas las barreras habidas y por haber, consigues publicar en Japón, ya pues prácticamente con un tiraje. Pues, según cómo, sí. Además son ultra mega personalistas, que es lo que no entienden muy bien. Los japoneses en la liga japonesa de fútbol o la de Yagyu, la de béisbol, no siguen a los equipos, siguen a los jugadores, y cuando el jugador cambia de equipo, todos los fans van al otro equipo, que esto aquí es imposible, ¿no? Y bueno,
En ese aspecto, si consigues entrar en Japón, tendrás una serie de seguidores muy fieles que te acompañarán hasta que mueras o mueran ellos. Así de claro. Recuerdo una entrevista de hace ya bastantes años que la hacía Lewis Trondheim, el autor francés. A mí me encanta lo que hace. Que hablaba sobre un intento que tuvo de meterse un poco en el mercado japonés. Y fue una odisea. Él tenía una serie que se llamaba, un personaje que se llamaba La Mosca, que era muy, muy graciosito. Era como él tiene un estilo de dibujo así muy, muy cartoon, con, pues eso, la mosca era como una especie de ojitos, con unos dientes, así, iba revoloteando y tal, e intentó meterla en el mercado japonés, ¿vale? Y contactó con una editorial, lo típico. Bueno, entonces iba narrando cómo los japoneses le iban pidiendo modificaciones del personaje, ¿vale? Al principio le pidieron, quítale mejor los dientes porque son como muy agresivos para el público japonés. Y el tío, bueno, vale, venga, le quitó los dientes. Me pasó lo mismo, tío, es el infierno. Espera, a ver, ¿cómo sigue la historia? Quítale los círculos del ojo y déjale solo los puntitos porque se hace más amigable. O sea, total, al final prácticamente era un emoticono, ¿vale? Y el tipo contaba que era como, no es ni siquiera mi personaje. Pero es que ellos tienen súper claro de qué va su industria y lo tienen súper enfocado y les funciona. Y es que funciona. Entonces, es lógico que se aferren a la fórmula. Que ya digo que el cómic, el manga es súper amplio, ¿eh? O sea, no pensemos en el manga como el estilo solo típico de los ojos grandes. El manga es muy amplio y de hecho luego si queréis puedo enumerar algunos de los géneros que hay en el manga que son muy variados. Pero claro, mira, vamos a compartir si quieres. Tienen su estética y tienen sus... Ah, vale. Vale. Bueno, te lo he colocado aquí por si, no sé, quieres explicar algo. Esto sería, digamos, las dos partes en las que se puede dividir el manga, que es demográfico y por contenido, ¿vale? Y los diferentes géneros que subyacen dentro de esas dos definiciones. Tendríamos el Kodomo, que es para un público infantil, es un manga enfocado el shonen, que es para un público más adolescente, el Shoujo, que es para un público adolescente femenino, el seinen, que es para un público adulto, el josei, que es para un público adulto femenino. O sea, fijaros cómo los tipos van a cada sector de población y lo tienen súper claro y les dan lo que quieren. Ese es un poco la pregunta que hacía antes, nos escribían antes de ¿qué puedo hacer para interesar a las editoriales? Pues a lo mejor el chip muchas veces es, más que solo pensar en querer soltar tu rollo, es ponerte un poco en lo que puede querer el público, o enfocarte en un sector del público, ¿vale? Y en eso los japoneses son los maestros, lo tienen clarísimo. Y luego también tienen géneros por contenido, por ejemplo, el gore, que me alegro de que la imagen esté pixelada porque... Ya estaría este vídeo baneado. El manga gore en el manga gore están las cosas más locas y enfermizas que os podéis encontrar en ningún otro lado. El ecchi, el Spokon, que el Spokon creo que es de deportes. O sea, hay manga que es solo de deportes. O sea, para que veamos. Sí, aquí hemos tenido un montón, desde Chicho Terremoto, el de vóley, el yaoi, que creo que es de género de homosexual, de yuri también, lésbico, en fin, que es que están años luz de nosotros en cómo enfocar las historias para que interesen al público. Hay mucho que aprender de esa gente. Yo quiero enseñar una cosa, volviendo un poco atrás de lo difícil que es entrar en el mercado japonés. Mira, probablemente soy uno de los pocos en... ¿Veis lo que pone los dos autores de...? Vaya dos nombres, sí. ¿Vale? Pues Moebius no es el que dibuja, es el que guioniza. ¿Vale? O sea, este tochazo que está en japonés, mira, tiene... 284 páginas, ¿vale? Este libro probablemente pues será uno de los pocos que hay en España, porque me lo compré en Japón y con lo que pesa me lo traje, ¿no? Porque me gusta Moebius y porque me gusta Taniguchi, ¿no? Pero para que veáis hasta qué punto... O sea, Aleix, Moebius no pasó las pruebas de dibujo. No sé la historia del por qué, pero es que no hay ningún... o sea, Moebius no llegó a publicar un cómic en Japón de tal. Dice, ¿no? Supongo que dijeron, mira, ¿sabes qué? Nos gusta tu rollo, pero
que lo haga un japonés. ¿No? Es que además, claro, la época de Moebius increíble, tío. Increíble. hace mucho No, pero me más lo creo, tiempo. ¿eh? Me lo creo. O sea, es que tienen ellos sí que tienen sus códigos. O sea, no. Qué bueno. Mira, de Hiro Taniguchi, por cierto, tengo yo este que te Aquí seguro que cada lo uno tienes con tú. su... Pero aparte, o sea, sí, sí es Este como le tan tienes, ¿verdad, localista Alex? el mercado japonés que hasta incluso hasta en las consolas, ¿no? En los videojuegos, ellos han mantenido a flote a Nintendo, a Sony y Xbox casi no figura allá, ¿no? O sea, sí es un mercado demasiado específico y al que solo entre ellos se saben llegar. Sí, No pero sé, sí, fíjate, o sea, en cuanto Internet hizo su irrupción allá por, ¿qué fue? A nivel masivo, en el 98, 2000, y el manga abrió sus puertas, ha conectado con todo el mundo. O sea, el fenómeno fan del manga no es solo de Japón, es del mundo entero. no, es como Y lo mencionas que ellos entiendo, ¿eh? tienen tan trabajados ya sus sectores o sus targets que hasta incluso en otros países pues embona, ¿no? Porque ya tienen súper estudiado eso. Mm. Claro, pero Eduardo, también piensa una cosa. Antes de que el manga se conociera a nivel internacional, ¿qué historias para chicas se hacían en el cómic? No había. O sea, era ¿No? todo, pues eso, si tenías los superhéroes, era todo, pues eso, tíos mazaos ahí salvando. O sea, en realidad el manga lo que ofreció es un abanico de Sí, historias sí, a diferentes públicos para los que el cómic nunca había prestado atención. Y ese ha sido también parte de su éxito. O sea, no es casualidad que de repente el público del manga, yo lo recuerdo además, cuando empezó el manga a pegar fuerte en España, era femenino en su mayoría. Claro, normal, porque tenían por fin personajes protagonistas femeninos y héroes femeninos y tal. Pero Es decir, yo creo que la colonización, dijéramos, mangaka de España en este caso, ya tiene un previo en el anime, ¿no? O sea, Heidi claro. ya es, dijéramos, no porque sea así, sino porque Heidi es un personaje femenino como protagonista y la historia no es nadie disparándose, sino que es alguien que vive en Suiza. Yo a Aleix lo llevaría más, por ejemplo, a. Es que Heidi. Todo lo que creo que se engloba en la obra de Miyazaki, creo que o sea, podríamos definir, sí, evidentemente es japonés, pero creo que se sale un poquito de. Yo lo llevaría un poco más a las series tipo Ranma, por ejemplo. Ranma creo que sí que hizo Sí, ahí no, pero esa ruptura. lo que me refería es que dos cosas. El manga es, de alguna forma, tiene más rangos de públicos porque viene directamente del costumbrismo. Es decir, si te fijas los grandes clásicos del arte japonés del 19, todo es costumbrismo, 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 costumbrismo. O sea, Hokusai, ¿no? Este señor, o Hiroshige, o quien fuere. Aquí le tengo. Pues La por ola. eso claro, todo es costumbrismo y hay muy poca, hay épica, pero no la misma forma en que los cómics de Superman y Batman y tal revientan en el mundo occidental, ¿no? Sí, Y sí, es verdad. después, lo que me refería era en el sentido de que muchos de los productos que después acabaron consumiéndose aquí por parte de las chicas ya tenía un previo en el anime, ¿no? En el anime que nos llegó a España antes que los mangas, ¿no? Es decir, tenías Arare, ¿no? Arare-chan, ¿no? El Doctor Slump, tenías Heidi, tenías tal, Ranma estaba un poco después. Bola de Dragón también, o Bola de Drag, también hizo Sí, mucho. sí, sí. Sí, sí, es verdad, sí, es cierto, es cierto. ¿Qué más? Tenemos por aquí al doctor Soriano, que le Sí. estaba diciendo que si le apetece participar y sumarse, pues es más que bienvenido. Y él dice, hey, pero que el manga japonés haya permeado en el mundo no quiere decir que sea igual al revés. Basta ver que los japoneses versionan al anime series como X-Men o las chicas superpoderosas. Y no al revés hasta que Netflix empezó a hacerlo. Abrazo. Hollywood hace lo mismo, ¿no? Hay muchas películas europeas que triunfan en Efectivamente. Europa y que hacen su propia película en Estados Unidos por una cuestión Sí. de derechos. Hmm. Sí, normalmente Bueno. los países que exportan más su cultura son menos permeables a la vez, ¿no? O sea, porque aquí en España no haríamos, España que podríamos, antes decía Eduardo que México estaba muy influenciado por todo lo anglosajón, España también, o sea, igual. Aquí no me imagino haciendo una versión de los X-Men a la española
bueno, a lo mejor se puede hacer unas historias reinventadas basándose un poco en eso, pero una especie de versión española de me parecería un poco, no se da, nos comemos con patatas la versión americana y listo, no hay esa Sí, cosa. pero en manga, o sea, lo que es la parte japonesa, las teles regionales, lo que es Euskal Televista, TV3 y Telegalicia, compraron los derechos de un montón de anime antes que Televisión Española. Yo, por ejemplo, en el 85 ya, 86, creo, y ya teníamos Doctor Slump y Bola de Drag, entre muchos otros que sacaban en TV3, ¿no? Cosa que en Televisión Española creo que hay un delay como de 10 años o 8, no sé, hay un montón de tiempo. Y Mientras aquí en que en México Madrid llegó, nadie sabía que era... ¿Qué decías, Eduardo? aquí en México llegó hasta los 90 Dragon Ball. Uh-huh. Tardó muchísimo más porque aparte, no sé si todavía se sigue haciendo, pero antes, para que el manga llegara a México, primero lo pasa por Estados Unidos y en Estados Unidos le censuran unas cosas y luego ya lo vendían aquí. Claro. Y pasó de hecho hasta con One Piece cuando lo empezaron a traer. Uh-huh. En el anime, este personaje que trae todo el tiempo un cigarro se lo cambiaron por una paleta, ¿no? No sé si en España hagan lo mismo, pero aquí pasa eso, ¿no? De que censuran. Y hasta, de hecho, cuando estaba el boom del manga y el anime, por ahí de los finales de los 90, aquí en México, hasta hubo una censura y una satanización así de todo eso, ¿no? Con Pokémon y bla, bla, bla. Y hasta de la televisión quitaron la transmisión de todo ese tipo de contenido. Y pues aquí ya teníamos a los Caballeros del Zodiaco, Sí, nosotros también. Dragon Ball y Pokémon y todo eso lo tiraron por un momento. A ver, es que en realidad, si lo piensas, nuestra infancia, hablo de los años 80, vamos, no sé qué rango de edad se maneja aquí, no voy a entrar ahí para no herir sensibilidades. La mía, sobre todo. Pero, Creo que soy el más viejo, ¿no? pero claro, nuestra infancia está marcada por todos los animes y todas las... Pero como creo que aquí existe todavía, y supongo que en México también, esa noción de que los dibujitos no son para adultos y tal, no fue en España no fue hasta, yo diría casi 2000 algo, que en realidad yo pude ver una película de animación japonesa, un anime, en cine, que fue El viaje de Chihiro. Uh-huh. Bueno, empezó con La princesa Mononoke, que fue un poco lo que yo creo que ya abrió las puertas a decir, oye, señores, esto no podemos vivir de espaldas a esto. El manga también hizo sus pinitos, pero creo que en las series de televisión eran más laxos porque, bueno, esto tal es para los críos, es la televisión, no pasa nada. Pero el boom del manga vamos con 30 años de retraso. O sea, yo creo que el boom del manga podía haberse dado perfectamente en los 80. O sea, en los 80, 70 ya se hacían obras de arte. Sí, y es que, por ejemplo, el caso de Chihiro, perdón, el caso del viaje de Chihiro es como Miyazaki, es como una onda todavía más anglosajona, es más universal. Claro. Y aparte, también, por ejemplo, aquí en América, en el continente americano, Disney tiene comprados los derechos de distribución de Ghibli. Sí. Entonces aquí nunca nos llegaron al cine hasta al cine las películas de Miyazaki hasta que nominaron al Oscar El viaje de Chihiro, ¿no? Que ya como dicen, no podíamos ocultarlo más, ¿no? Claro, y Miyazaki yo creo que llegó un poco al cine un poco gracias al respaldo que tenía de ser el creador de Heidi, de Marco, Entonces, claro, todo eso le respaldaba un poco, pero si no, una peli de animación japonesa, que las hay maravillosas, Evangelion, por ejemplo, o algunas fabulosas, en el cine, eso no pasa. Y eso es de la mentalidad de aquí, de la mentalidad un paréntesis, que perdonad que os corte, para el doctor Soriano. Te acabo de enviar un WhatsApp por si quieres participar. Vale, pues que nada, que sepa el doctor Soriano que está invitado, si quiere unirse a la charla, que sé que él también es un entendido del tema. Qué bien. Y a mí es amigo y me encantaría también contar con él. Claro, sí, me dice, cómic, sí, no está, mucho de cómic también. está invitadísimo, que lo sepa, o sea que no hay ningún problema. Ahí ya le acabo de pasar los códigos y si le apetece unirse, pues genial. Aunque estamos ya a las 9:30, pero bueno, tenemos como media horita o así
Para que Me Llamo Rojo no se enfade. Bueno, ya creo que Pero está Me Llamo enfadado. Rojo, ¿quién es? Un seguidor que no le No gusta sé, es que... alguien que me escribe siempre y me dice, oye, que los vídeos son muy largos, que yo no te estás pasando y como que A mí me no. dicen lo contrario, me dicen que lo que les gusta de los vídeos largos es que se los pueden poner mientras trabajan, como un podcast, y tan O ricamente. sea, Si duran 2 horas o yo lo 3. que le diría a Me Llamo Rojo, que siempre tiene esto, que ya me lo ha dicho en varios vídeos, como diciendo, oye, es que son muy largos. Bueno, pues igual lo que puede hacer, que es otra cosa que me han comentado amigos y amigas que los ven, es dosificarlo, decir, bueno, pues hoy veo media hora, mañana otra media, si Tener es que algún tema explicarles que a le la interese, gente ¿sabes? demuestra en qué mundo estamos, ¿eh? No, Oye, bueno, cuando te a ver, yo canses, también entiendo, paras ¿eh? y te echas una Entiendo siesta. también que igual haya personas que digan, oye, a mí ponme un vídeo de 20 minutos o media hora, o y ya está, ¿sabes? Como algo Pero más hombre, corto y a más... caballo regalado, Exacto. yo no sé. Y habrá quien diga que cierres el canal también, ¿no? Claro, y habrá quien no pondrá, habrá quien no enviará superchat y dirá, oye, que podríais hablar de. Por Hay cierto, una hablando de super... ruedecita. Muy bien, Mar, por lo de sacarlo del superchat. Si alguien Hombre, quiere es que hacer es un un tanteo, ¿eh? superchat, estoy sorteando una pieza para todas aquellas personas que vais colaborando y haciendo superchats. O sea que si os apetece hacer un superchat por el importe que queráis, pues podréis participar en el sorteo de una pieza que está valorada Además, los superchats tienen en un doble 250, 300. significado. Los superchats tienen un doble significado y es que en el momento que vosotros ponéis superchat, el vídeo ya es como si monetizara. Y a partir de ahí ya podemos hablar de lo que nos dé la gana con total libertad, sin miedo a que nos Claro, desmoneticen el vídeo. O sea, en el eso momento que es. pongáis un superchat, Aleix y yo nos comprometemos a soltar aquí, ya sin filtro, Joder, es cualquier que cosa que se nos ocurra. llevo 1 hora y media cortándome, pero a saco. Claro, claro, pero en el Joder. momento que hay superchat, ya está el vídeo pagado. Ya está, ya hay libertad, ya podemos hablar de lo que queramos. Ya se pueden revelar Ay. secretos y todo. Claro, claro, ya podemos decir lo que nos apetezca, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es importante. Oye, una cosa que quiero ahí como lanzar, hola. Hola, doctor Hola, hola. Soriano. Qué bien, bienvenido. Qué ¿Para qué me bueno invitas? contar contigo. Que diga, Lo hola a último... todos de la mesa, no conozco a todos, pero hola a todos. Hola, hola, hola. Ah, Lo último que estabas diciendo, a ver, es que lo estoy aquí. Hay que considerar que el cómic americano se distribuyó masivamente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial como método de injerencia cultural, Ujú. mientras que el manga y el anime estaba estigmatizado por la participación de Japón en la guerra y por eso se distribuyó de manera local. Digamos que eso debió contribuir a que la escena del cómic japonés se fortaleciera también, ¿no? Y que fuera como más particular del lugar. sí, no, yo diría sí, no, ¿eh? O sea, de hecho, cuando pasó la posguerra, evidentemente había muy poquito manga. Claro, todo estaba Ujú. muy destruido y el poquito manga que había era todo de corte fascista, es verdad, de la dictadura, ¿no? Haciendo un poco apología de todo eso, pero los japoneses querían quitarse todo eso de encima. Y eso fue un poco lo que hizo resurgir el manga, porque de repente había mucha demanda por leer obra nueva. Entonces Mm. fue cuando un poco surgieron todas las editoriales, todas las revistas y tal. O sea que no sé hasta qué punto el manga que se hizo a partir de la posguerra estaba influenciado tenía ese estigma, no lo sé, porque ya digo, era un manga que precisamente intentaba borrar esa huella anterior de la dictadura, claro. Yo creo que en Europa No, quizás pero sí, A ver, pero espera, bueno, Perdón, dejar a al lo doctor mejor, mejor Soriano por que orden. que lo aclare y luego si queréis lo rebatís, porque pobre no ha tenido Sí. tiempo ni de plantear su... A ver. no, a lo que me refiero es que estaba estigmatizado en el resto del mundo. De hecho, Mm. precisamente por eso estaba tan fuerte en Japón, porque no salía de Japón. O sea, de hecho, hubo un control cultural muy, muy fuerte sobre los productos japoneses que pasaron las fronteras. Digamos que la contención cultural de Estados Unidos sobre Japón fue muy dura, al menos durante una década. Y entonces, Mm. ¿qué es lo que pasa? Que en cambio, por ejemplo, Alemania la inundaron de cómic americano, desde el Mm. Pato Donald, y de hecho habla mucho Hellwyn sobre eso, hasta el Capitán América. O sea, era muy fácil porque los daban gratuitamente y además los traducían al alemán. O sea, esto hizo que se repartiera en Europa hacia lo loco. O Y sea, lo que curiosamente mucho cómic español, doctor Soriano, sí, también había en Alemania. Se hizo, no sé por qué, pero se distribuyó mucho cómic español, Mortadelo y Filemón, por ejemplo, Clever y Smart. Uh-huh. Sí. Y te digo que la cosa es esa, que mientras que el cómic americano se empezó a repartir en Europa,
En cambio, el manga estaba por dentro, era casi clandestino, ¿no? Porque decían, bueno, pues para empezar, casi ningún soldado americano hablaba japonés, así que no sabían qué decían. Y entonces todo lo que sabía a japonés, pues lo cortaban. Y a lo que me refiero es eso, no es que se haya censurado dentro de Japón, sino hacia afuera. Y ni siquiera era censurado, simplemente no sé, como dices, casi no había, el que había se hacía para adentro y pues prácticamente no salía. Hasta que empezó a colarse por principalmente, creo, bueno, no sé, ustedes sabrán que son expertos, pero creo que permeó más en el resto del mundo los primeros animes como Astro Boy y cosas así, antes que el manga. Creo que el anime fue como la punta de lanza de la cultura japonesa por la que se accedió al manga posteriormente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaban de películas... Y Godzilla. Y Godzilla, Godzilla, claro, pero Godzilla es un live action, ¿no? O sea, Sí, Godzilla sí, está claro. Güey, ve qué grandes son los reptiles en Japón, pero la cosa Pero es por, esta que... es por las bombas nucleares, Exactamente. Es un toque de atención por parte de los japos, ¿no? Bueno, en poner sobre la mesa de una forma velada, ¿no? El hecho de la radioactividad nuclear y demás, y que por eso sucede allá, no en otro sitio. Sí, Pues, también pues habría que ¿no? plantearse, O sea, perdón, nada, por poner una nota, Claro, hasta qué claro. punto el carácter un poco nacionalista de Japón influyó también en esa ansia de no exportar la cultura demasiado fuera, a lo mejor tal vez para que no se diluyera demasiado o que no se influenciara demasiado de lo de fuera, ¿no? Porque los estadounidenses estaban en Japón ayudando a reconstruirlo, entonces a lo mejor era más una cosa también del carácter del propio país. Japón, igual que pasa con China, son países que su idiosincrasia es un poco de puertas para adentro, de no compartir mucho. No sé por qué, es una cosa de carácter. Es complicadísimo. Yo, por ejemplo, lo que decía el doctor Soriano sobre el tema de que los soldados americanos no hablaban japonés y para ellos era incomprensible, claro, o sea, realmente hay pocos países en el mundo donde si uno va y no conoce el idioma, literalmente no te enteras, porque la mayoría, ahora está cambiando un poco, pero el 90% hasta hace poco de japoneses no hablaba otro idioma que no fuese el japonés, con lo cual está todo en japonés para los japoneses, con lo cual si vas y no sabes japonés, estás en alienación, o sea, estás en un sitio que no te enteras de nada, no puedes leer los menús, ni los letreros, ni absolutamente nada, con lo cual ya meterse un poco más adentro como para ponerse a publicar un cómic que no entiendes y que es un proceso que tenía que, yo creo que tenía que tardar años, ¿no? Hasta que... O más sencillo, de hoy. Más sencillo, tal vez no estaban preparados para... O sea, era una industria muy incipiente que a lo mejor estaba todavía muy en pañales, no estaban preparados para exportar, traducir. Es que eso requiere una infraestructura que a lo mejor en aquellos años no estaba bien montada todavía. Estaba Yo creo que el único país del mundo donde Japón o cualquier otro país del mundo tenía un poco como la voluntad de exportar hubiera sido Estados Unidos. En Europa estaba toda en posguerra mundial y la mitad, pues aquí en España, dictadura, lo que fuere. O sea, estaba todo patas para arriba y yo no creo que un producto japonés, íntimamente japonés, hubiese triunfado nada en Estados Unidos en los años 50. Pero mira cuánto ha tardado en el sushi, que es ahora como el plato estrella en muchos... Mira las décadas que ha tardado en imponerse en el mundo. Bueno, es una manera, yo creo, también de ser, ¿no? El estadounidense es de poner un McDonald's en todas partes y a lo mejor el japonés, pues no es tan así, no es tan de expandir todo. Tal vez es más tradicional, es más, no sé. Sí que... Oye, dejar un poco a Eduardo y al doctor Soriano que hablen. Venga, que estáis acaparando aquí mucho y yo también que tenía ganas de escucharlos a ellos, que si no ya... Sobre todo el doctor Soriano que ha entrado el último también. Yo vine porque me invitaron, muchas gracias. Estás más que invitado. Bueno, sí, yo ya llevaba un ratito viéndolo así y me quedé, se ve bien interesante este tema, ¿no? Pero interés por la invitación. Pues no sé qué más temas hay por ahí, así que podría estar bien repasar. A mí me gustaría a lo mejor saber qué títulos de manga a lo mejor nos puede recomendar o le han gustado a Eduardo y al doctor Soriano, que nos pueda, incluso a Alex, que nos podamos hablar de títulos que nos han gustado, ¿no? Y tal vez, ¿qué os parece? ¿No, Eduardo? Eduardo, si quieres tú.
Bueno, yo soy un poquito retorcido y me gusta mucho Gantz, el manga y también el anime que salió, se me hizo muy bueno. Este, sí, los diseños, las historias y todo, a mí ese manga me gusta mucho. Y sobre todo la animación. Fue a mí lo que me enganchó primero y luego ya conocí el manga. Pero creo que la animación que se hizo en ese entonces, cuando se hizo Gantz, para mí es una de las más logradas que ha habido así hasta de adaptaciones, aunque sí es medio diferente al manga, pero se me hace uno de los mejores hasta la actualidad para mí, ¿no? Ujú. Pues, ¿sabes qué? Yo digo, no leo tanto manga, o sea, leo lo que me cae en las manos, pero no soy así como gran conocedor, pero siempre he tenido como una cierta inclinación hacia cómo cuentan el terror los japoneses. Y te digo, Junji Ito creo que es como el gran maestro a partir de esto de Uzumaki, pero tengo un manga favorito, no sé si lo ubican, que se llama Fuan no Tane, Seeds of Anxiety, que son pequeñas historias cortitas, así como leyendas urbanas japonesas, en compilados de 2, 3 páginas cada una, pero conectándolo con lo que estaban diciendo hace rato, creo que precisamente por ese hermetismo japonés es que es tan atractivo al resto del mundo, ¿saben? O Sí. sea, es como, wow, es un mundo completamente distinto y hablan algo que quién sabe qué es, ¿no? Y entonces como esa mística de que no está tan abierto es lo que resulta tan encantador, lo impenetrable que resulta, y entonces el manga, el anime, son como pequeñas Mm. capsulitas de, no tanto de cultura japonesa que lo son, sino de tratar de entender cómo se mueve. Por ejemplo, en esta de La chica del clima, que salió hace muy poco la película, es fascinante cómo ilustran el Japón actual y al mismo tiempo que es una ciudad con rascacielos y tal, conserva una mística que tú no encuentras, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? O en Madrid, para el caso, o en México. O sea, como que tiene Mm. esa pizca de misticismo que actualmente se está tratando de explotar con México, por ejemplo, la de Coco, que dice, no, pero ve, también son bien místicos acá, pero en Japón es como todo. O sea, desde lo más actual hasta lo más antiguo, parece un mundo completamente distinto. Digo, si no existiera Corea del Norte sería como la cosa más extraña de la actualidad, creo yo. Y a mí Mm. me parece que eso es lo que tiene ese encanto. Te digo, en esto del manga, esto de Uzumaki, de Junji Ito, de Sifu Anxiety, hay que ver cómo influyó la estética del horror japonés en el cine, no nada más americano, sino también del mundo. Aquí en México estrenaron hace como no tantos años algo que era sobre La Llorona, y casualmente La Llorona sabía exactamente igual que La Niña del Aro, ¿no? Y tú dices, güey, o sea, estoy muy seguro que eso no lo sabíamos antes. Y yo creo que eso es lo interesante, que más allá de que los conocedores tienen favoritos, la fascinación es medio global. Y dentro de esa fascinación global, se ha cambiado esto que decían hace un momento, de que los dibujitos eran para niños y tal, a que ya es una cuestión de pedigrí, ¿no? De, pues es que mira, yo conozco este manga y es más, lo leo al revés, güey. ¡Ay, Dios! Y entonces, ese tipo de aura fascinante de que ese tipo conoce desde antes. Yo me acuerdo cuando salió Evangelion. O sea, Evangelion todo mundo, o sea, en México, Evangelion fue muy claro que no era para niños. O sea, resultó casi inmediato, era muy denso y además costaba caro porque no lo transmitían y entonces tenías que comprar tus películas piratas y tus mangas y eras así como muy... Pero entonces ya había como cierto círculo, ¿cómo decirlo? Como cierta élite del conocimiento del manga o del anime. Y si tú conocías el manga es que eras como, no sé, cinturón negro, ¿no? O sea, creo que se fue transformando de esa percepción de dibujitos, que yo creo que sí es, Pero por ejemplo, Astro Boy sí me parece, dime. no, yo que solo quería añadir que aparte de del misticismo, dijéramos, como del el lejano oriente y demás, hay un componente de virtuosismo de la ética del trabajo japonés, que, claro, yo creo que el nivel de producción japonés a otros, dijéramos, no digo que en Estados Unidos no se trabaje, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni mucho menos. Yo creo que ahora ya no hay diferencia, pero, ostras, el virtuosismo japonés en muchos campos también es atrayente precisamente por lo preciosista que es los acabados en todo lo que hacen, ¿no? Dices, ostras, es que solo tienes que ir a cualquier restaurante en Japón. Dices, ostras, tío, pero si aquí hay 5 piezas de cerámica y son exquisitas y tú aquí en un bar, dijéramos, de calle, en
en España, pues tienes, yo qué sé, utensilios utilitarios, o sea, platos blancos, que están muy bien y sin problema ninguno. La comida continúa siendo igual de buena, pero yo creo que por el detalle, ¿no? que tienen. el Japón tiene un añadido de virtuosismo y de ética del trabajo que también lo hace atractivo desde todos aquellos que lo aprecien, ¿no? Sí, también ahorita que estaba mencionando Soriano, ¿no? De que tiene su misticismo Japón, bueno, en cuanto al trabajo de manga y de anime, también hay artistas de manga que han sido influenciados por la cultura anglosajona, ¿no? Que me vino ahorita a la mente Kazuhiro Otomo, que muchos de sus historias te recuerdan a Ray Bradbury, ¿no? Y tienen también esa aura espacial o hasta de la onda del tema de la revolución y todo eso, que te suena más también a la cultura anglosajona, pero aún así mantiene esa aura que tienen los autores japoneses, ¿no? Y es lo que decían que... Voy a enseñarte, es que colecciono toda la obra de Otomo en japonés y en español, y voy a enseñarte unos manga de Otomo que no han sido publicados fuera de Japón y que son precisamente lo que estás diciendo. Le has sacado el otaku que lleva dentro. Sí. Aquí todos como niños, ¿no? Mira mi juguete, no, pues mira el mío, ya verás. Yo tengo el doctor Soriano que no había pensado en ello, es muy interesante. Y es que tal vez el manga ha influido más de lo que nos pensamos en esa concepción de que el cómic, y ya lo hablo, digo, el cómic, es para adultos también. Es una cosa. Siempre lo hemos achacado a la invención del término novela gráfica, como que es la gran cosa, ¿no? Como esa cosa que ya de repente validó el cómic como algo para adultos. Pero no me había parado a pensar que tal vez la introducción del manga dentro de España, de Europa, también ha influido en esa concepción que ahora tenemos de que el cómic ya no es solo para niños. O sea, es interesante ese punto de... No, porque aparte hay algo que yo le mencionaba al doctor Soriano de las últimas veces que nos vimos, de que mucha gente dice, es que son para niños y esto, pero bueno, los que hacen ese contenido no son niños, ¿no? Y a lo mejor antes sí se hacía con esa intención, pero muchos que crecimos con esa influencia, ahora somos los que hacemos el contenido y le tenemos ese cariño y lo hacemos pensando en que nos lo podemos vender a gente que creció con eso, ¿no? Y queremos hacer conexión con esa gente, ¿no? Lo mismo pasa con los videojuegos, ¿no? La gente que creció con ellos, que ahora los hace, por eso hacen esas historias ya tan complejas y ese contenido tan denso, porque quieren venderle a esa generación con la que ellos crecieron, ¿no? Y compartir ese cariño. Creo que es lo que ha venido cambiando, pero el problema es que la gente que todavía está casada con la vieja escuela, pues sigue estigmatizando eso, ¿no? Sí, es cierto. Y una cosita que también quería añadir, que me parece interesante. Antes hablábamos de que si los japoneses permean poco, son muy para ellos mismos, pero no es del todo cierto. De hecho, si tú lo piensas bien, si, por ejemplo, la obra de Miyazaki siempre se enfoca en países europeos. O sea, siempre todas sus películas se enfocan en países europeos. Si bueno, pseudoeuropeos. Claro. Es una cosa rara. Pero no, desde su serie de Lupin, desde cualquier película que te saques de tal. Bueno, a lo mejor el viaje de Chihiro no, es un poco, sí que es más folclore, más japonés. Pero todas sus películas se ambientan en paisajes europeos. Pero es que es más, tú coges Astro Boy y le modificas un poco los piquitos y tienes a Mickey Mouse. O sea, quiero decir que Tezuka, evidentemente, Tezuka fue el creador del manga, pero la musa fue Walt Disney, ¿eh? Esto hay que reconocerlo así. Los primeros mangas de Tezuka, de hecho, tuvo un lío Tezuka en su día con una serie que hizo de un león, que era un león blanco, que se parecía mucho al Rey León o algo así, o fue al revés, no recuerdo bien. Pero fue al revés, Kimba el león blanco. Eso. De hecho, demandaron los creadores de Kimba a Disney, porque no nada más la idea es un plagio, sino que los fotogramas exactos se parecen muchísimo, ¿sabes? Claro, claro. Quiero decir que hay influencia. O sea, la influencia de Disney en el manga de entonces era muy clara. O sea, quiero decir que no eran tan... que permeaban para lo que querían, no, permeaban. Pero fue Disney el que plagió a Kimba. O sea, en ese caso sí, pero... Pero, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo eso, ay, se me fue, pero es que esta fórmula de crear productos
con esa estética japonesa, pero para el mercado europeo tampoco es tan nueva, ¿sabes? Por ejemplo, el Hokusai, la gran ola de Hokusai, es una de sus piezas menos japonesas, por decirlo de algún modo. O sea, la gran ola de Hokusai no es particularmente japonés. La estética no es la tradicional, los colores son azul de cobalto que venía de Europa. O sea, en general, esa pieza en particular, Hokusai la hizo para vender al mercado europeo que estaba empezando a comprar, pero no es de lejos la más japonesa de las obras de Hokusai. Es de hecho una simbiosis entre lo que hacía Hokusai antes de tener que volver a trabajar, porque incluso Hokusai ya se había retirado cuando hizo la gran ola, pero su hijo malgastó el dinero, se lo gastó en apuestas y mujeres de la vida galante, y entonces Hokusai se vio obligado a volver a trabajar a sus 70 y tantos años, y le llegó toda la influencia de, oye, hay estos pigmentos nuevos, hay estos colores nuevos, y Hokusai además era un gran coleccionista de paisajismo europeo, y entonces a partir de ahí es que dijo, voy a hacer algo que se vea como esto, pero en japonés. Y entonces esa pieza que probablemente es la más famosa de Hokusai, es bastante poco japonesa de parte de Hokusai. Y esto de Estudio Ghibli creo que es igual, porque Estudio Ghibli, que sin lugar a dudas es extraordinario, tampoco es especialmente japonés, ¿sabes? Porco Rosso está muy lejos de ser japonés. No, de hecho, Miyazaki fue muy criticado en su momento cuando empezó a ser muy popular por eso, porque decían que él no hacía cine para animación para japoneses, sino para los europeos. Bueno, para los anglosajones, perdón. Que es Pues ya. hasta cierto punto muy cierto, ¿no? O sea, Pero puede que haya un genuino interés, puede que, igual que los impresionistas, o sea, porque al final el arte se retroalimenta, ¿no? Igual que los impresionistas se alimentaron de la pintura japonesa, no sé si es el caso de Miyazaki, pero puede que haya un genuino interés o una genuina fascinación por el arte europeo y él lo quiere trasladar a su mundo, a lo japonés, ¿no? Pienso yo, que también puede yo creo ser, que lo no sea segundo, solo ¿no? una especie de voy a hacer algo para vender a los europeos, que pienso que también puede, no sé. Pero es que también Sí, el error es pensar yo que alguien que hace productos como con esta marca es porque tiene un interés monetario. O sea, como bien Claro, dices, o claro. sea, si eso se entendió, no quería decir eso, sino que más bien igual y entró tan fuertemente por esta característica de que es como lo japonés, pero rebajado con agua, ¿no? Pero tampoco creo que sea así como, sí, voy a hacer esto y entonces me voy a volver rico. No, pues, le costó un montón de trabajo también, o sea, no es fácil lo que hace, pero sí, y creo que se opone a esto que mencionaba el señor Alex del nacionalismo, porque por ejemplo, si tú piensas en un paralelismo con la literatura, la obra de Mishima se caracteriza del escritor por ser muy japonesa. De hecho, Mishima se suicida haciéndose harakiri cuando Es su el... golpe de estado fracasa, ¿no? Ujú. Y ahí exhiben su cabeza y lo tratan de hacer héroe nacional, pero el que le dan el Nobel es a Kawabata. Y Kawabata, a pesar de ser muy japonés, es muy suavecito, muy aterciopelado. O sea, La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata es una novela que se puede leer perfectamente en japonés, en español, en inglés, porque no tiene tantos elementos culturales como si tenía Mishima. Y entonces Y creo la que también está eso bastante bien. ¿eh? Mishima, las traducciones son fatales, además. Es que es muy difícil traducir el japonés de Mishima a cualquier otra cosa. O sea, yo creo que pasa como con Shakespeare. Sí lo puedes leer en otros idiomas, pero tienes que saber inglés para entender por qué es tan relevante, ¿no? O Cervantes, si lo lees en japonés, igual y te pierdes cosas. Y creo que el punto es ese, que aun cuando no quiera Japón, se ve obligado a crear productos un poco mestizos, porque si tú quieres meterte de lleno a la cultura japonesa así como así, no vas a poder. Es hermética por su propia naturaleza. O sea, no es que lo hagan a propósito, es que es demasiado distinta al resto del mundo. Digo, y volviendo a además, esto de la perdón, ¿eh? perdón, tanto así que ¿cuántos animes no hay que tienen esa influencia de poner edificaciones europeas, ¿no? Del El siglo castillo XIX. ambulante, sí, por ejemplo. Attack on Titans también, ¿no? Que Ah, es totalmente así, ¿no? Es europea. Y por- bueno, hay muchísimos animes que tienen caballeros medievales, cruzadas, bueno, o sea, ya tienen mucho contenido, como dicen, mestizo, pero no deja de ser japonés, ¿no? Y al final,
pues sí, o sea, es un negocio y ellos lo están sabiendo manejar excelente, ¿no? Le han metido a todo. Pero ¿No será yo que no a creo ellos también les resulta exótico todo lo que no sea japonés? claro, es Es lo lo que que iba yo a Eso decir. decía. también sea una manera de Es lo que poder iba a decir. llegar a su Yo no propio creo que, público. yo no creo que ellos tengan una conciencia de vamos a dominar el mundo y vamos a, o sea, me refiero, no creo que ellos, sino que igual que a nosotros nos fascina el cine de Chambara, ¿no? El de las espadas y samuráis y demás, el más tipo spaghetti western, ¿no? Yo creo que ellos les alucina lo nuestro al mismo nivel. Yo no creo que Yo me Ghibli inclino por vaya, eso. no, voy a decir, voy a hacer no sé, el castillo ambulante, ¿no? Voy a hacer algo que sea algo como muy rococó, no sabes muy bien exactamente, siglo XVIII, ¿no? Más o menos, casi como Candy Candy, pero en serio, ¿no? Voy a hacer eso porque entonces voy a conseguir un público en Europa. No, yo creo que es que el tío le flipa un montón Versalles o cualquier otro, o es igual, la campiña inglesa, o dile lo que sea, ¿no? Y yo creo que le flipa tanto como a mí me puede flipar Okinawa, ¿no? Y como eso me inspira, pues eso inspira mis obras y resulta que además hay un mercado. Después otra cosa es que hayan productos que se generen ya ex proceso, pero la mayoría de producciones que son artistas, dijéramos, más bien independientes, ¿no? Al principio, no creo que se basen o sea, no creo que lo tengan tan meditado. Por ejemplo, los nombres de los personajes de Bola de Dragón son grupos de cosas. Freezer significa congelador en inglés porque el tío tenía tantos personajes que tenía que ir, pues frutas, pues vamos a picar tal y tal. Y como suena, en japonés y en inglés suenan bien, pues hostia. O los de Ranma, ¿no? Sí. O los de Ranma, que eran productos para el cabello. Eso no lo Sí, sabía. sí. Eso Sí, no lo sabía. shampoo, mousse. Es verdad. Es verdad. No, Oye, ¿sabes Qué también bueno. que es bien peculiar? Que yo creo, no sé, a lo mejor hay como una disposición de los creativos japoneses de acercarse como a otras culturas. Por ejemplo, pues si tú ves Remy, pues es un niño europeo, ¿no? Candy es una historia que se desarrolla en Europa. Y creo que también tiene que ver que hubo como mucha influencia de literatura europea, pero te digo que cuando tú haces el caso contrario de pasar ideas japonesas a producciones occidentales, igual y no funciona tan bien. Por ejemplo, creo que fue el año pasado o el antepasado que salió una película que se llama Máquinas Mortales. Por un Que puñado de está, dólares, ¿no? Todo el spaghetti western es Akira Kurosawa, tío. Star pues, Wars también, es Akira Kurosawa. Bueno, Star Wars dicen que es el Rey Lear, ¿no? Pero bueno, es Shakespeare. Pero vaya, no lo tengo claro. Es como el bueno, Akira Kurosawa leía mucho a Shakespeare, por otro lado, ¿no? O sea, sí, claro, el trono de sangre, ¿no? pero es bien curioso, ¿sabes? Aquí en México había un actor japonés que se llamaba Toshiro Mifune, que terminó grabando películas en México donde hacía de indio oaxaqueño. Y tú no hacías la diferencia, o sea, tú lo veías y pues sí, ha de ser de Oaxaca. Y es que es muy parecida como la apariencia japonesa a la de la zona sur de México, y además en blanco y negro, pues no se notaba tanto. Pero entonces es muy curioso, hay una película que se llama Animas Trujano, sobre un tipo que no me acuerdo por qué le cae dinero y vive en un pueblito, pero como ya es el ultra rico del pueblo, pues ya todo lo quieren aprovechar, pero lo actúa un japonés haciendo de indio. Y la gente festejaba a Toshiro Mifune sin saber que era japonés y solo se notaba cuando sabía ese nombre, así como era raro, ¿sabes? Pero incluso tenía esa disposición de actuar como indígena mexicano sin problema. Y yo creo que hay como cierta nobleza en la producción japonesa. O sea, hay como cierta espiritualidad, pero también cierta apertura muy respetuosa que igual y no se ha visto tanto en otros países. Te digo, por ejemplo, si tú ves las películas de la Segunda Guerra Mundial hechas en Estados Unidos, siempre tienen el mismo patrón de los japos son los malos y los alemanes también son malos y nosotros no. Y en cambio tú ves Tora, 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 y es una narración épica del ataque a Pearl Harbor, pero incluso en esa película los japoneses en algún momento se preguntan, y creo que hicimos algo muy malo, ¿no? Creo que lo hicieron fatal, ¿no? O sea, exacto. La escena de bombas, no. Torpedos, no, bombas, no, torpedos, no, mierda, nos han bombado, ya está, ya no hay barco. Y digo, sí, esa escena es mítica. Creo que existe como esa humildad
en la épica japonesa que por ahí no hay en otros países, especialmente en Estados Unidos. O O sea, en podríamos Estados decir Unidos, que los estadounidenses tienden a caricaturizar un poco más otras culturas. Yo lo he visto, pero no solo con los japoneses, también a veces cuando salen españoles o cuando salen mexicanos o cuando salen, tienden un poco a caricaturizar un poco, sí, otras culturas, no son tan, es verdad, ¿no? Podríamos Pero decir un poco. creo que Japón está acostumbrado hasta cierto punto a nivel histórico de importar un montón de cosas, ¿no? De hecho, la sonoridad de su idioma es, dijéramos, japonés autóctono, pero toda la grafía es china. De hecho, auténticamente japoneses solo hay 14 kanjis de los 1853 oficiales, ¿no? De los básicos del Tokyo Ben, ¿no? Dijéramos el dialecto oficial del estado y el más hablado en Japón. Pues creo que la cerámica, hasta la comida, ¿no? Hay cosas que son como estrictamente japonesas, pero muchas son importadas y rehechas a la forma japonesa a lo largo de los siglos. De hecho, el sushi creo que es incluso chino, ¿no? Aunque no tiene un origen chino, la caligrafía, por supuesto, todo como lo hacen, ¿no? O sea, China era una órbita muy gigantesca de tecnología, de manera de hacer, de proceder y tal, que después se ha velado, pero es más que obvio que Japón lleva haciendo esto durante muchos siglos y después de la posguerra mundial, ¿no? Donde Estados Unidos había puesto una serie de constricciones a la sociedad japonesa en muchos aspectos, desde las artes marciales hasta un montón de cosas típicamente japonesas. Pues claro, no dejaban de ser, no sé cuánta población había en Japón en la posguerra mundial, pero a lo mejor eran 100 millones, ¿no? Eso no era nada fácil de controlar, con lo cual creo que lo que decía el doctor Soriano es cierto, pero que además llevan muchos años haciéndolo de muchas formas que no parecen tan obvias ahora mismo, ¿no? Tal y como conocemos Japón. Oye, yo no quiero, me sabe mal interrumpir porque la verdad que está la cosa bastante interesante, pero aquí no tengo calefacción arriba, me estoy empezando a helar y creo que en cuanto pueda o me voy a buscar una estufa o Los si superchats no... calientan, chicos. Los superchats dan calor. y Ya, superchat para que i- no tenga que calentarse con madera. igual es eso, igual es eso. Para que compre leña para su... Sí, sí, Superchats para que tenga totalmente. carbón este año. Usa mobar. Oye, ha sido un gustazo el poder contar con los cuatro. La verdad que me ha encantado la charla. Yo reconozco que me gusta el manga, pero no soy experto al nivel que sois vosotros, ni de lejos. No, ¿qué va? Y Si con no esta soy- charla lo he constatado, Yo creo que nos una hemos vez dejado más. muchas cosas, tengo la sensación. Deberíamos Si emplazar si esto nos para otro escuchan día. los expertos en manga, yo creo que nos incineran a todos, a los cuatro. No desde la claro, sí, perspectiva claro. histórica, sino de lo que es el manga actual. Yo soy un ignorante profundo, porque es que hay tanto que es que no hay forma bueno, Sí, de abarcar todo, sí. no, yo no tengo esa capacidad ahora mismo. No. Me pasa como el Bueno, doctor Soriano, que no consumo a diario manga. bueno, pues nada, pues lo dicho, que muchas gracias a los cuatro, espero que, bueno, y especialmente a Eduardo Pichardo, Francisco Soriano, por supuesto a Aleix y a Mart también, pero la sorpresa de contar con el doctor Soriano y con Eduardo Pichardo ha sido de mucho agradecer también. Espero que Inocuo, a ver si la próxima puede asistir también. Y nada, tanto el doctor Soriano como Eduardo Pichardo, esta es vuestra casa. O sea, cuando os apetezca, llamáis aquí mientras estamos charlando y Sí, sois pero bienvenidos. consigue un calefactor antes, ¿no? Porque Sí, sí, tengo que conseguir un calefactor aquí. De hecho, es mentira porque tengo uno. Tengo aquí Que uno. está vivo, está aquí en vivo. los No, no. pies, güey. O sea, Una cosa, Ray, bueno, si tengo bajas tengo este radiadorcito, pero es que hace Ah, yo tanto tengo el ruido que si lo pongo en marcha no vamos a poder, ¿sabes? Voy a tener que estar todo el rato Pero con... escucha, si cierras la puerta del fondo y las ventanas, no, es que veo como que está todo, que corre mucho el aire, ¿no? Ahí en ese... Ajá. Igual ese es el problema. Me tenía que haber puesto... Me tenía que haber puesto este fondo. ahí, ya está, solucionado. La casa en llamas. Solucionado, Bueno, tío. nos vemos en un principio para los debates de cómo vivir del dibujo. Lunes alternos, hoy ha sido una excepción, normalmente suelen ser los lunes, pero este lunes yo no me encontraba bien y lo pasamos a hoy.
Pero bueno, mira, bienvenido sea porque se ha dado la verdad que todo genial y o sea que estoy muy contento con el ritmo de la charla. Y nada, ¿qué más puedo decir? Pues que muchas gracias a todas las personas que habéis estado participando en el chat, todas las personas que nos estáis viendo. No os olvidéis de comentar luego en el vídeo si queréis y si os gusta este tipo de debates, dejar el like, compartir, en fin, todas esas cosas. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto.